Recording is on. Recording has stopped.
compartir el documento después de empresas públicas del Perú. En este caso, somos 100 empresas públicas, la propiedad, la estancia de propiedad, se llama. También. Entonces, para nosotros, o los GATT, vamos a decir que tenemos la norma suprema, luego por jerarquía vienen las leyes orgánicas, luego las específicas. La ley orgánica, para nosotros nos importa mucho encontrar el código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización, que realmente para los GATT municipales provinciales es la Biblia. O sea, este documento tienen que revisar, cualquiera que quiera ser concejal, cualquiera que quiera ser alcalde, cualquiera que quiera ser prefecto, tienen que empezar a estudiar. O sea, no comprendo cómo ganan candidaturas o puestos, ni siquiera saben que ahí les dice lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Casi no hay cursos de esto. De paso, nosotros hacemos, porque nos asesoraba tanta gente, una charla que nos ha pedido que repitamos, parece que lo van a hacer en julio, de 2 días, básicamente para aquellas personas que les interese cómo empezar la educación, porque ya vienen nuevas elecciones. Lleva muchísima gente de los que van a ser candidatos y algunos van a ser autoridades para enterarse bien de esto, que es lo importante, ¿no? Este es el Código Orgánico de Participación y Finanzas Públicas, que también nos limita una serie de requerimientos, obligaciones y normas. Los códigos más bien no son muy regulatorios, sino son instrumentos que nos sirven, ¿no? Luego tenemos la ROTOPS, que sí viene a ser la importante. Realmente en este cuadro esta debería estar un poco más arriba. La Ley Orgánica Territorial, Uso y Gestión de Suelos. O sea, aquí se habla de la ruralidad, de la parte urbana, pero esta ley también tenemos que saberla. Estas que están a este nivel son nacionales. Es decir, esta ley afecta a Quito, a Santo Domingo, a Guayaquil, a Milagro, a cualquier parte del país. Digamos, provinciales o GATS. Luego tenemos la REF, esta sí, es Ley Orgánica de Empresas Públicas. Aquí, pues no voy a ser muy específico, hay empresas que tienen 40 años de empresas públicas y no saben que hay una ley que les rige. Entonces jamás pueden usar toda la potencialidad que tiene una empresa pública si no conocen la ley. Pero esta ley hay que estudiar. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que también pasa a ser importante para nosotros. Dentro del CONTAP aparecen 2 instrumentos, el PDOT, el arquitecto conoce bien este tema porque él lo ha desarrollado sobre todo en la última actualización. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El PUPS, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelos, este es, más bien es como la rectoría de lo que se va a hacer en la ciudad o en el cantón o en la provincia de las prefecturas. Aquí se dice lo que va a pasar los próximos 5, 10, 15 años. Y el PUPS es más bien la parte normativa, es decir, lo que me permite construir tantos pisos, el retiro, o qué zona residencial, qué zona es comercial. Y finalmente existe para los municipios un código municipal, que esto es por ley, que tiene que ser un instrumento donde se reúnen todas las ordenanzas, todos los reglamentos históricos, los vigentes y los que ya no han sido vigentes, para que la gente sepa dónde consultar rápidamente. Esto en el GATT municipal se hizo una consultoría hace varios años y ahí hay una manera bien fácil de que ustedes quieran saber cuál es la ordenanza de recolección de basura vigente. Simplemente revisan y les encuentran la ordenanza, que está publicada en el registro oficial. Los consejos provinciales no tienen esta obligación en ley. A ellos no tienen ya, digamos,
consejeros, se manejaba antes, ellos solo tienen la obligación de tener un mecanismo de publicación. El Consejo Comercial de esta provincia mantiene dentro de su página oficial una ventana donde ustedes pueden entrar y ver las que están ordenanzas que tienen vigentes o no. Entonces esto es así rápidamente donde todos tendríamos que estarnos metiendo, porque en alguna parte hay algo que afecta a las empresas públicas o limita a las empresas públicas. Quien quiera tener éxito en una gestión tiene que conocer esto y tiene que trabajar con gente especializada. Un gerente, un alcalde no puede ser todo. El éxito es tener un buen grupo de abogados o un abogado top o un financiero que sepa bien de lo que se trata, una parte logística, que es la parte administrativa, que cubre un montón de cosas, y la parte técnica. La parte técnica, en el caso de PECO, es un excelente director de marketing y negocios, otro de acero, otro de construcciones, otro de vivienda y otro de energía. Porque, ojo, ¿no? Todavía llegamos a ese punto, energía. Y ahí entramos a un mundo que se llama Arconel, ICL, Transdevelopment, y un montón de cosas que tenemos que ir cumpliendo para poder desarrollar esos proyectos. Y cuando voy a la parte ambiental de la basura, empieza el Ministerio de Ambiente y regulaciones que están bien definidas y con sanciones muy peligrosas para ellos. O en construcciones que se pueden normas INE, pues. Entonces, en el marco regulatorio, en las líneas de negocio del EPCOMS, tenemos el CEO, que es la ley ambiental, el Código Orgánico Ambiental. O sea, tenemos que cumplir otro montón de leyes y reglamentos. Muchos se contraponen. Es decir, en una ley me dice una cosa y en otra me dice otra. Ah, este es orgánico, estaba de arriba, ok, esta vale. Pero resulta que hay dos orgánicas que también están oponiendo. Nos toca ir a la Procuraduría y hacer consultas. Nosotros estamos ya cansados en la Procuraduría por la cantidad de consultas que hemos hecho en estos años. Recording is on. Puesto como anécdota que a veces nos han invitado a Macas a organizar ahí un evento y alguien nos está haciendo los eventos, me dice: yo tengo esta consulta del procurador que salió hace 6 meses referente a los aliados estratégicos. Claro, yo escucho eso, leo la pregunta y sin embargo esa persona no se dio cuenta que ese documento que estaba en las manos de ellos al otro lado del país estaba dirigido a él. Entonces, eso fue una consulta que nosotros hicimos. Estaban y considerados un sinnúmero de documentos que ahora son de uso nacional. En vivienda tenemos una ley de vivienda de interés social y los acuerdos ministeriales, ahora es un nuevo ministerio que está siendo transformado nuevamente. Esto es muy dinámico. Ya esta semana desaparece el MIC como tal y se fusiona con otros 2 ministerios. Para nosotros que trabajamos con bonos de vivienda es un gran malestar, porque demoramos 7, 8 meses para que nos den un bono y de pronto cambió, desapareció esa institución, vino otra. Y tenemos que preocuparnos de migrar la información, que no nos puede hacer eso, a la nueva institución encargada para poder continuar. En construcciones, mucho el PDOT, el PUC son los instrumentos. Estos 2 sí son de Santo Domingo. Estos hay para Guayaquil, para Quito, para Ambato, para Riobamba, para Santo Domingo. Estas son únicas para nosotros. No son iguales, aunque en el país, porque es una normativa que tiene que hacerse, esto tiene que hacer el siguiente alcalde y el siguiente consejo por ley. Ahí se establece que cuando hay cambio de autoridades, tiene que hacerse una actualización del POT sí o sí. De la gente entra y sabe que es un POT y ya sabe que tiene que actualizar, porque el organismo rector que es la SOTE, la Secretaría de Territorio, obliga y además es un ente súper poderoso, porque si no se hace, le puede destituir al alcalde, que ya pasa en el país. Entonces, el PDOT nos permite definir qué vamos a hacer los próximos 4 años de la administración que gane, pero es difícil casi nadie hace planificación del país. Hoy van a enterarse los modelos de planificación que usamos nosotros. La mayor parte de gobiernos viven el día a día, se les presenta un problema, tienen recursos, se resuelven, o porque alguien le da una buena idea al alcalde, si hagamos esto, o intentemos esto, mira lo que hicieron en Bogotá, lo que hicieron en Ambato, y se va haciendo el día a día. No se puede completar esto, es bien. Y lo que hacen con las autorizaciones es ajustar, porque claro, la ley dice que si no cumplen, se destituye a todos. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Cuando toca hacer una autorización, lo que hacen es, ¿qué hicimos? ¿O qué estamos haciendo? Si pongamos en el PDOT. O sea, al revés. ¿De acuerdo? O sea, para poder justificar la obligación, todo lo que se ha hecho se le pone al PDOT, no al revés. Generalmente de construcciones ahí no interviene para nada el Plan Nacional de Planificación. Pues nosotros manejamos varios instrumentos que nos afecten en la región. Por el desierto tiene
plan fronterizo, plan amazónico o plan Galápagos, el plan de distritos metropolitanos, los planes maestros que sí nos afectan. Ahí sí tenemos que tomar códigos nacionales. Pero principalmente en construcciones, más bien nosotros estamos en la normativa propia de nosotros y lo que nos manda el INE. Porque el INE entrega normativas y el INE normativas de requisitos mínimos para construir un puente, para construir un edificio. Nos dicen, estas son las resistencias mínimas. Tenemos que cumplir las normas sismo resistentes en las construcciones que nosotros hacemos, que son normas supra, están sobre nosotros, pero tenemos que cumplirlas para poder avanzar. Es INE y INEC. INE y INEC, sí. Y energía, por ejemplo, resoluciones de Arconel. Ya. Por aquí empieza el PECOMS. Miren que tenemos muchísimas, estamos entregando tablets. Nuestro alcalde, me dice, en la época de pandemia tuvimos muchísima actividad. El siguiente, ese es el video. El video, sí. Ya podemos ver esto un ratito. Les voy a llevar 3-4 minutos. Es solo la rendición de cuentas del último año. Ya, si ustedes quieren ver todo lo que hemos hecho, en la página digital de la empresa aparecen de los últimos 5 años lo que se ha avanzado. Pero para ejemplo de lo que se puede hacer en una empresa pública, este es el ¿qué puede ayudar? No, solo eso da volumen, después para acá ya no. Solo Bien. ahí, ahora ahí. Creo que tienes que quedar por fuera de la presentación. Sí, parece que. Aquí hay una página de muchachos. Como ven, les hizo muy rápidamente el esquema, pero es bastante conocido que tiene que utilizar. ¿Cómo desarrolla una ciudad? Porque ya soy alcalde, pero soy ya. Pero tiene que conocer o hacer, y además el incumplimiento por hacer lo que no se debe, lo que no se tiene la competencia, también es motivo de discusiones bien complicadas. Todos subimos a las redes. Nosotros, aunque no es una obligación, tenemos una norma ISO, la 37001, que es la anticorrupción. Esa normativa nos ha abierto miles de puertas a nivel internacional. Somos la única empresa pública y el único hogar que está usando aquí por obtenerla también, que tenemos esa opción de mantener en nuestro comportamiento interno en la empresa esa reglamentación anti-soborno. Entonces, cuando viene el ex-embajador de Corea, dicen, oye, esta gente tiene un anti-soborno. ¿Ven cuál es la que tenemos implementada? Y nos hemos durado un montón de tiempo certificarnos porque el GAC nos sigue dando competencias. Estamos a punto de certificar de normativa ISO, no tenemos la competencia de energía. Entonces ahora nos tocó comprar todo lo que teníamos hecho y implementar en todas las actividades lo que es energía. ¿Nos carga? Pero no tiene volumen. Bueno, ese es un resumen de lo que se hizo. Algo se escucha. Recuerden que aquí hay varias empresas, las escritas y las públicas. Y la ley Lalo E es una ley solo para empresas públicas, por eso hay un montón de problemas. Hay años que pasan y hay años que marcan. El 2025 fue para Pecons un año que marcó, no solo en cifras, sino en algo mucho más profundo, en la voz emocionada de una madre que ya no paga riendo, sino que construye patrimonio, en el orgullo de un padre que mira a sus hijos crecer con raíces firmes en un hogar que es suyo.
El 2025 cerró con casi $2 millones en ventas, una cifra que no tiene comparación en Santo Domingo. Las ventas hablan de esa visión hecha realidad. Todas las viviendas de la pradera vendidas, con 147 familias que encontraron en ese conjunto habitacional mucho más que paredes y techos. A ellas se suman cerca de 50 viviendas más en El Boyal y Torres de la Lorena. Familias accedieron al bono de vivienda gracias a nuestra gestión, convirtiendo el sueño de dejar atrás el arriendo en una meta alcanzable. Detrás de cada amanecer limpio en Santo Domingo hay hombres y mujeres que trabajan en silencio. 73 colaboradores recorren la ciudad cada día y cada noche, en 73 rutas de barrido, caminando un promedio de 10 kilómetros cada uno diariamente, con sus escobas y su compromiso como herramientas. Cerca de 89.000 kilogramos de desechos fueron recolectados en más de 200 sectores en quebradas y riberas, beneficiando directamente a 15.000 familias, interviniendo 51 kilómetros al pie de cuencas hídricas como el Pobre, el Coyo, el Chila, entre otros ríos que merecen vivir. El equipo de recolección llevó al complejo ambiental a tratar 144.000 toneladas de desechos sólidos con la tecnología y la técnica adecuada, con estricto cumplimiento a las entidades de regulación ambiental. En 2025, el equipo de gestión ambiental dejó una huella profunda. La educación ambiental sembró conciencia en 62.000 estudiantes de 375 centros educativos y llegó a 27.000 familias en 40 barrios, tanto urbanos como rurales. Más de 6.000 colaboradores de empresas y comercios fueron sensibilizados para cuidar el entorno que compartimos, porque una ciudad limpia empieza por una mente consciente. En 2025 se recolectaron 42 toneladas de material reciclado, con rutas diferenciadas que promueven la separación en la fuente en algunas parroquias de la ciudad. Marcamos un hito. Por primera vez se recolectó 2.300 kilogramos de desechos tecnológicos. Entregamos computadoras junto a Recitec a unidades educativas que participaron en la Reciclatron 2025. Además, como parte de los compromisos adquiridos, nuestro aliado estratégico BioCity entregó cientos de tablets a jóvenes de Santo Domingo. REC, nuestra máquina procesadora de neumáticos, transforma llantas usadas en pisos para parques y canchas. En 2025 generó más de 30 toneladas de polvo de caucho reciclado. Además, contamos con 30 máquinas inteligentes distribuidas en la ciudad que reciclan botellas a cambio de minutos de internet. La grandeza de una ciudad no se mide solo por sus calles o parques, se mide por la decisión de sus líderes y por la calidad de obras que se construyen. De la mano de la visión del alcalde ingeniero Wilson Erazo, Santo Domingo vivió en 2025 una transformación sin precedentes y EPECOMS estuvo en el corazón de ese cambio. La avenida Colorado Cervúa y Vía Chico cuenta con 4.83 kilómetros de progreso, asfalto, alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos y mejoramiento eléctrico que hoy unen lo urbano y lo rural con dignidad. La avenida Las Delicias se convierte en una nueva arteria del desarrollo económico de la ciudad. 1.85 kilómetros de asfalto con soterramiento de cables, 4 carriles que fluyen desde la avenida Quito hasta el bypass, trazando el camino de un Santo Domingo que crece con planificación, con ambición y con criterio. Diseño la obra que resume la magnitud del momento es el paso elevado de la terminal terrestre. Superado el desafío del paso a desnivel de la Virgen, un hito en sí mismo, hoy nos enfrentamos a un nuevo reto de ingeniería con la misma determinación y profesionalismo. La seguridad también tiene su espacio en esta transformación. El cerramiento de Gelentenca se integra con armonía a la naturaleza y al entorno, creando un espacio donde la comunidad puede sentirse segura, protegida, libre, como un paso peatonal que se une a la Plaza Comercial Santo Domingo. Y justamente esta es una de las obras que después de años de espera entregan a los comerciantes de la 3 de julio y la ciudad misma un espacio digno para el comercio, con baterías sanitarias, parqueaderos, guardería, UPC, jardines y varios accesos, una infraestructura que cambiará la historia. Contamos con nuestro laboratorio de materiales, garantizando así durabilidad y alta calidad de nuestras obras, optimizando recursos públicos al contar con nuestra propia mina de materiales pétreos. El sistema de alcantarillado de la zona B avanza según lo planificado,
41 kilómetros de red sanitaria con túneles profundos, utilizando microtunelación y otras técnicas constructivas que interceptan aguas hervidas que por décadas llegaban sin control a nuestras quebradas y afluentes. Santo Domingo se está salvando de adentro hacia afuera. La recuperación de los ríos es una realidad. Santo Domingo no solo limpia, innova y lidera. Somos un referente en el país. Generamos combustible a partir de plásticos, una iniciativa que ha sido reconocida a nivel nacional por la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, así como otras instituciones. Además, seguimos avanzando con éxito hacia nuevos retos, como la generación de energía renovable mediante paneles solares, un proyecto que se cristalizará en el Centro de Planeamiento Regional, el más completo del Ecuador. Más de 150 convenios con empresas e instituciones reflejan una sólida red de colaboración, donde compartimos experiencias y conocimientos con total apertura, generosidad y alto profesionalismo. Nuestra eficiencia no es un discurso, se refleja en resultados concretos y medibles. Durante el año 2025, el 95.11% de nuestro presupuesto fue destinado directamente a obras y servicios para la ciudadanía, mientras que solo el 4.89% se utilizó en gasto corriente, correspondiente a sueldos y gastos administrativos. Estos datos evidencian un manejo responsable de los recursos públicos, priorizando la inversión en proyectos que generan desarrollo. El camino está trazado. El progreso de Santo Domingo es eminente. Seguiremos comprometidos como lo hemos hecho en estos 6 años de trabajo, con reconocimientos nacionales, de la ciudadanía, pero sobre todo con la satisfacción de haber cumplido por amor a Santo Domingo. En un año, ¿no? 860 obras en 6 años y hemos desarrollado casi 300 millones de dólares. Aquí lo mágico es que la empresa no tiene un dólar y logramos hacer todo eso. Entonces trabajamos con un modelo que les voy a explicar, que es con privados, las herramientas. O sea, eso es realmente lo mágico de la ley de empresas públicas, que lamentablemente muy poquitas empresas públicas en el país pueden desarrollar. Entonces, ese es un poco el primer panorama que les doy, cómo funcionó o cómo tenemos que regularnos a nivel macro, ¿no? Se recuerden que hay varias cosas interesantes que muchos de los que, solamente algunos de ustedes, estarán trabajando en las próximas administraciones, tienen que continuar. ¿Ya? El tema de los distritos metropolitanos, que ahí pienso que hemos quedado un poco de deuda, porque cuando ustedes comprendan que es un distrito metropolitano, las ventajas que se tienen son fabulosas. Uno de los requisitos es que se tenga al menos el 10% de la población del país. Estamos hablando de, voy a decir, 20 millones. Aquellos lugares, zonas, regiones o ciudades que tengan 2 millones de personas pueden ser distrito metropolitano, es el primer requisito. Por eso solamente que voy a decir. Esta misma ley de Cotar y la Lotus permite hacer mancomunidades y consorcios, es decir, convenios que puedan consorciarme con el municipio de Guayaquil para hacer una obra, o con el municipio de Ambato para hacer otra, que lo hemos hecho, pero cuando estas ciudades comparten limítrofes o fronteras, pasan a ser mancomunidades. Hay varias en el país. Ojo que no les estoy hablando quién nos gobierna a nosotros o quién nos regula. La Secretaría de Presupuesto y Finanzas, la Secretaría de Competitividad. Pero ustedes quieren ver cuántas empresas públicas de vivienda hay en el país, tienen que ver y decir cuáles son, y cuánto gastan, y cuánto invierten. Hay que demostrar que las empresas públicas son muy susceptibles de quebrar. Tal vez las empresas que más quiebran en el país son las públicas. Se crean y se destruyen. Entonces, porque hay una muy mala administración. Pero finalmente, sí tenemos una regulación, aparte de la Contraloría, que nos gas, sobre este tema de cosas, con la Secretaría de Competencias y finanzas. Siempre nos están controlando.
Es decir, nosotros llegamos hasta hoy somos los mejores del país, porque ya se va a publicar el grado de inversión. Hay que notar que en el mes de febrero el presidente Noboa sacó un nuevo decreto donde obliga a las entidades públicas, ministerios, culturas, alcaldías, que la inversión sea para obras o inversión de servicios del 70% y el gasto operativo por lo que se cuenta. Eso ha causado una trifulca por todo el país, porque por lo general se gastaba el 80% al revés, en gastos de inflación. ¿Ya? Entonces se gastaban más en sueldos o en fiestas o en cosas que no son muy productivas, y esta vez estamos regulados de que el 70% es de lo que se tiene por parte de asignaciones del gobierno y por parte de recursos propios, por patentes, por alcabalas, por impuestos reales, el 70% vaya a inversión y solo el 30% en gastos operativos. Allá en unos videos impresionantes tratados de justificar. Fíjense, nosotros llegamos al 4.85 en gastos de operación, o sea, en sueldos, en combustible, en arriendos, en internet, en camionetas, en mantenimiento, porque tenemos que gastar. Y el resto, la gran cantidad de dinero, lo usamos en obras. O sea, eso lo puede hacer solamente una empresa pública. Un gobierno es muy difícil. Acuérdense que dentro de los modelos de gestión, que sean estudiantes de urbanismo o de administración pública, les deben enseñar el método paquidérmico y el método de autopista, así le llaman los académicos. Paquidérmico es el municipio, es un elefante, es gigante, es muy fuerte, es todopoderoso, porque está el alcalde y están los concejales, y están todos los recursos económicos que le llegan, porque sí, porque puede ser muy eficiente o muy corrupto o muy desperdiciador. Sin embargo, cada mes le llegan las inversiones por ley a cada municipio. Y finalmente también se ve reforzados esos ingresos por el dinero de los ciudadanos que cívicamente pagan sus impuestos locales. Entonces son fuertes, aunque no hagan nada, pero les llega la plata. Las empresas públicas no, nosotros tenemos que vivir de lo que hacemos. Entonces, si no trabajamos, si no generamos llantas, si no generamos electricidad, si no hacemos obras, no podemos mantener. Si el agua potable no vende agua, o tránsito, no cobra multas y no matricula vehículos, tampoco puede vivir. O el registro de la propiedad, si tampoco atiende a sus clientes y registra compraventas de terrenos, tampoco puede vivir. Entonces los GAC son partidarios por eso. Pueden con todo. Es decir, hasta los enemigos políticos, vamos a decirlo así, por los controles tienen un diferente comportamiento con un municipio, porque está el alcalde, está todo el poder político, están los partidos políticos y pueden arrasar contra un elefante. Avanza lentamente por su tamaño, pero puede ser casi todo el problema. El problema es que cuando tiene un cambio, le pasa como esto de 70-30, por alguna nueva ley o alguna nueva necesidad, porque vino la pandemia o porque nos toca un fenómeno del niño. Ese sistema patriótico es muy difícil de que pueda pararse, las veces tirarse por acá en Ecuador o por acá. Ahí empiezan unos caos impresionantes. Las empresas públicas que se llaman de autopista, en cambio, somos unos autos velocísimos, porque a nosotros la ley nos permite hacer eso. La ley nos permite. Porque el municipio se demora un año en contratar, nosotros podemos demorarnos 2 meses. Por lo que el municipio necesita una serie de personajes en sus gestiones, la empresa pública puede decir si hace con 1 o con 10. Entonces, esos son los parámetros que yo siempre recomiendo a los que están por administrar ciudades, que vean los índices, nadie ve datos. No sabemos cuántos empleados hay en el mapa, en el PECOM, en el registro, en el GAC, no sabemos. No sabemos cuánto hacen ellos. Puedes saber si sabemos, lo puedes contar, además se publican siempre. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han generado? ¿No es cierto? O cómo recibe la ciudad con temas de basura y cómo estamos hoy, o en tránsito, cómo estamos hoy, y esos datos ir realmente mostrando en la gestión. Entonces, ese sería como una primera parte muy rápida que hicimos, ¿cierto? Ojo, ¿no? Me decía que nosotros tenemos la mancomunidad, perdón, cuando les dije, porque el hecho de no tener el 10% de la población para ser un distrito metropolitano, que tiene grandes ventajas, de eso como inquietud, es que no tenemos todavía 2 millones de personas, pero sí nos permite la ley hacer mancomunidades y juntar los varios cantones y decir, oye, con estas 10 ciudades, ¿cuántos somos? 11 somos ahora, así se tiene la mancomunidad municipalista, ya superamos los 2 millones. Es decir,
con Quilindé, con El Carmen, con Pedernales, Machachi, que la ciudad, trabaja con nosotros. Atuntaqui, de Ibarra, también tiene límites con Santo Domingo, también está parte de esta comunidad. Que como les digo, siempre ha estado difícil todavía varios, pero es un reto para las próximas autoridades que tengan que sacar adelante y llegar a ser un distrito metropolitano, donde van a tener una autonomía total. Esto ya tiene más de 15 años la designación de metropolitano. Igual Guayaquil fue mucho más avanzado. Pero Quito va muy lentamente en llegar a su propia autonomía. Los alcaldes que vienen encuentran el avance que lo empezamos desde la época de Rodrigo Paz, que ha ido cada vez avanzando, pero no llegan a finiquitar un espacio donde ya no nos afecta ni siquiera las leyes de elecciones nacionales. Es decir, aquí podemos nombrar los mismos gobernadores o alcaldes, que en otros tiempos, en otras condiciones del país, una de las condiciones. O poder utilizar los recursos dentro de la zona. Es bien interesante, pero eso ya será motivo de las próximas personas. Ya hasta se da así. Dentro de todas las leyes que ustedes ven ahí, una muy importante es la ROBEP, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Ya? Ese es de cambio de estadística para nosotros. Pero estamos de alguna manera trabajando o dirigiendo empresas públicas, la de portales, la de tránsito, la de propiedad de aquí, la de portales de las públicas de Quito o la de saneamiento de Ambato son empresas públicas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa ley se establecen los mecanismos que nosotros tenemos y que no tiene el GAC. ¿Ya? Por ejemplo, el GAC, que es un ente netamente de servicios, no puede tener estabilidad. En nuestro caso, el GAC desarrolló un proyecto que se llama el Lote Moderno, ¿ya? Que es un proyecto donde se está desarrollando lotes con todos los servicios a muy bajo precio y que se les da facilidades de pago. Sin embargo, el GAC tiene que vender eso, tampoco podemos regalar los bienes municipales, los bienes públicos, pero se lo puede vender al costo, es decir, lo que le costó al municipio por expropiar el terreno, por hacer los estudios, por construir las obras de infraestructura, por dotarle de los servicios, al final se creo que cuesta $10,000 y se lo tiene que vender a ese precio. No puede beneficiarse de los ciudadanos. Las empresas públicas, a diferencia de eso, sí nos permite tener la palabra que dice rentabilidad, no tanto utilidad. Porque yo también trabajo para mantener, por supuesto, para hacer eficientemente un trabajo, pero la gente prefiere comprarme a mí, tiene más cosas, mejores beneficios, y al final le puedo decir, bueno, un 12%, un 15% adicional que nos sirve a nosotros, para poder trabajar y para poder reinvertir en muchas cosas. Entonces, ya vamos a ver todo lo que se ha logrado hacer. Esa es la principal diferencia. Es decir, que tanto un GAC como una empresa pública pueden juntarse con privados, pero el GAC tiene ese primer limitante, que no puede hacer un negocio o un emprendimiento. Pues muchos privados dicen, oiga, ¿para qué trabajo con usted? Pues ya, si voy a gastar $10,000, usted me va a pagar $10,000. No tiene sentido. Le vienen a las empresas públicas, usted sí. Si yo voy a poner un terreno que usted urbanizó que cuesta $10,000 y yo voy a poner mi plata, el privado pone la plata, mis $10,000 para hacer una casa, por lo menos en 30 años. Entonces ahí sí, yo recupero mi inversión, mi emprendimiento, y de lo que queda, ustedes se la mitad de la mitad. Temas que tienen que negociar. Entonces, por eso las inversiones privadas siempre van dirigidas a empresas públicas. Es normal y común que cuando viene una nueva administración se van contra las empresas públicas. Porque nuestros principales opositores están ahí mismo, pues la rara de los alcaldes, la rara de los concejales, desaparece el PECOM, cierra el mapa, cierra el tránsito, porque se ven afectados. Y por lo general toman estas medidas muy difíciles, a mi criterio equivocadas, nos tienen que fortalecer, corregir, enderezar, lo que sea, y regresan las cosas a la administración. Y después de unos meses se cuenta que fue un error y nuevamente regresan a las empresas públicas. Se pasan los gobiernos. El actual presidente, hace 2 años que estaba en su primera administración, cerró la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas. Se llevó a una secretaría para organizar y mejorar estos sistemas. Sin embargo, el presidente no va en eso. Y empezó a trabajar bastante con los ministerios aquí en nuestra organización. Pero ha pasado 2 años y hoy
Ya no es así. Hoy se creó hace poquitas semanas una empresa pública súper poderosa para salud, ¿no? Se eliminaron varias direcciones y varias subsecretarías del Ministerio de Salud y ahora hay una empresa pública que no solo va a dar medicina o comprar medicina como se había en la época del señor Correa, ya había una que manejaba la hermana de la señora Divina, Diego Mal, no sé, pero luego desapareció. Sin embargo, hoy crean una empresa pública, el FAMPA se llama, que le permiten hacer también construcciones y servicios, y puede dar ambulancias, servicios de transporte aéreo, y construir sus centros de salud, de emergencias, hospitales y todo. Pero el actual presidente se da cuenta de esto, que las empresas privadas de salud se juntan a empresas públicas y creó. Y esta semana se indicó que unían dos empresas de contra que tradicionales de petróleos en una sola nueva empresa pública con una nueva dimensión. Es decir, lo correcto es pensar en eso. En todo el mundo, todo, en Nueva York, en París, en Sao Paulo, en Colombia, que hay una empresa pública muy buena que se llama Empresa Pública de Medellín, que trabaja en Estados Unidos, en Panamá, dando el Bolivia, que ya son transnacionales. El desarrollo de las ciudades se va a hacer con empresas públicas porque esa es la puerta, la llave, la cadena, el mecanismo para que vengan los privados a invertir. Así de sencillo. ¿Recuerda? Cuando cambie la ley y un municipio puede hacer eso, podrían las empresas públicas ser absolutas. Mientras tanto, hay que ocupar. Ojo, ¿no? Para mí, la verdad es más importante el gas como tal, porque el gas es toda la problemática y nosotros no les retrasamos ni les eliminamos. Somos un complemento, somos un instrumento para que el gas pueda hacer mejor y más rápido las actividades que tienen que hacer. Bueno, cuando se logre que los municipios como tal entiendan eso, se va a trabajar mucho mejor. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes vean los índices, o sea, cuando ustedes digan, uy, esta empresa tiene 120 empleados, y hacen todo eso con 120 empleados. ¿De acuerdo? Y nos vamos a largar y encontramos una sola dirección, que tiene 120 empleados. Entonces, cuando me vienen a hablar, me vienen a criticar, yo me paro y oye, en tu dirección tienen 120 empleados. 120. Por lo que tú haces con 120, yo aquí con 5. Cuando la parte de aseo se manejaron en el lugar, porque así es la ley, no es que fue, lamentablemente la ley que obliga en algunos casos a hacer esos procedimientos, eran más de 300 personas involucradas en la basura. Al mes que pasó la competencia en el PECON, bajamos a 21 personas. Solo 21. Y llenamos de tecnología, los carros recolectores con cámaras, con sensores, vemos dónde están han parado, dónde están recogiendo, que están recogiendo basura que no es, todo sistematizamos. Y claro, a las personas que salieron de eso les enfocamos en otras actividades, tampoco es que se les despide, porque tenemos que ver la parte social, en construcción, en otras actividades del municipio. Pero siendo que una empresa tiene que llegar a ser sostenible, pues ahí ya no puedo ser yo, no importa, metan 10 más, digamos, no estoy como pago, porque no nos alcanza. Entonces, súper ordenados en esto, ¿ya? Esta ley nos permite poder juntarnos con privados, ¿de acuerdo? Para eso tenemos estos dos artículos, sobre todo el 35. Tenemos régimen común, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y hay un régimen especial que es el que define cómo nos juntamos con los privados. Aquí voy a entrar solo unos minutitos porque sí es la médula de todo. Ya. La Ley Nacional de Compras Públicas es una ley justamente nacional, obligados todos. Todos los GAT, provinciales, municipales, tienen que cumplir un reglamento y una ley que dice cómo le contrata a un privado para tener una obra. Esa ley sí establece una serie de requisitos obligatorios en todo el país. O sea, cuánto tiempo tienen para presentar una oferta, qué requisitos son los que tienen que presentar con mínimos, qué experiencia tienen que presentarse, qué requisitos financieros tienen que tener aquellos privados que quieran participar en eso. Y este sistema ahí mantiene un sistema regulatorio a través del CERCOP, que es una institución del gobierno que está fuera de la ciudad de Quito y que de alguna manera regula todos los procedimientos y que todas las entidades públicas, ministerios, institutos, juntas parroquiales, cumplan lo que dice la ley. Es súper difícil y súper demoroso
porque si estamos contratando algo, están contratando 50 municipios más, y todos van a un solo sitio para evaluar si lo que se hizo está bien o mal. Y a veces se cometen injusticias porque no tienen que colapsar y los procesos se caen. El mejor ejemplo está aquí mismo en Santo Domingo. Cuando sacamos el proceso de la basura, en nuestro alcalde, por temas de transparencia, mucha gente piensa que usar un privado, que también hay un concurso, ya les explico cómo, no es tan transparente como un concurso público nacional, que se haga en todo lado. Sin embargo, intentamos 2 veces este proceso, las 2 se cayó, no por culpa de nosotros, no por culpa de estos organismos rectores. Las 2 nos resultaron así como medias graciosas, tuvimos contestaciones bien agresivas cuando pedimos explicaciones, pero la una se cerró porque finalmente, faltando un día para que tengan las cuentas, el CERCOP decidió cerrar y no permitió que la gente llegue a tocar. Y cuando nosotros tuvimos explicación, ¿qué pasó? Nos dieron un montón de largas. Después decían, estamos revisando y resulta que usted está pidiendo equipos del año, recolectores de basura, maquinarias recolectoras, excavadoras, buquetas, todo del año. Pero nosotros esperamos que quien quiera trabajar con nosotros nos presente. Y nos decían que estamos siendo injustos con el resto de personas que tengan equipos usados y por esa razón nos eliminaron el proceso y nos exigían que pongamos en los pliegos y los TDRs equipos de más de 25 años. O sea, los que teníamos trabajando aquí tenían 10 años y ya eran chatarra. Sin embargo, el propio organismo dice hasta 25 años. Entonces, sí intentamos, de la calle fue, habló, explicó la necesidad de que siendo equipos que andan con basura, con lixiviados, con materiales tóxicos, no podemos usar maquinaria usada. No importó. Entonces, después de esos 2 intentos, perdimos 1 año, 12 meses, se decidió hacerlo a través de alianzas estratégicas con privados. Y el contrato de 92 millones se lo contrató en 2 meses. Fíjense, un alcalde que tiene 4 años, ¿ya? Solamente tiene 48 meses, no puede darse el lujo de perder 12 meses, 15 meses en un proceso que se le cae y regresa, se le cae, a veces por culpa de uno, porque el oferente hizo mal, o no entregó lo que tenía que entregar en documentación, y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Hay otros alcaldes que hemos visto que entran a auditar al que sale. Pasan 1 año viendo que han hecho, que no han hecho, sin pagar, todo, aguantan juicios, terminan pagando, y se dan cuenta después de 1 año, vienen los de nosotros y nos dicen, vea, he perdido el 25% de mi tiempo. Entonces, el buen ejemplo es el ingeniero Erazo, que en el show se fue y dijo, yo no voy a auditar nada de lo que hicieron atrás. Para eso está la Contraloría, la Fiscalía, los organismos Recording has stopped. que tienen que venir, y lo que él pidió es que revisen todo ellos. Y yo me pongo a trabajar desde el primer minuto. Y por eso he logrado hacer todo lo que he hecho. Fuera de la ciudad viene gente de todo el Ecuador y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue el cambio? Aquí los cambios se domingo. Recording is on. Lo que han hecho ahora porque se dedicó a trabajar. Entonces, un administrador tiene que conocer las herramientas y tener la decisión. No hay mucho tiempo, 48 meses, muy bien poquito, para que se pasen el procedimiento de contratación. Se vuelve un lío completo. Entonces, este artículo 35 ya es solamente de uso de las empresas públicas, donde dice que yo puedo asociarme para cumplir lo que nosotros queremos hacer, y para eso puedo hacer asociaciones, que son las APP, alianzas estratégicas, que también hay una confusión, alianza estratégica y APP, asociación público-privada, son 2 mecanismos diferentes. Sociedad civil mixta, que hemos hecho un poco, en sectores públicos y privados, en el ámbito nacional o internacional. Fíjense en que aquí, la parte importante es que se necesita un concurso, a pesar de todo, que alguien venga y le pone la plata, y dice, yo le voy a poner la plata para construir el cementerio, yo no le puedo aceptar. Tiene que haber un concurso, solo hay una excepción para eso. Entonces, de todos modos hay un concurso no regulado por el CERCOP, sino regulado por uno mismo. ¿Ya? Y dice, excepto los procesos de acción con otras empresas públicas subsidiarias de estas, con países que tengan actividad internacional. Nosotros hemos hecho convenios con el propio Ejército del Ejército, con su empresa pública, con la empresa pública de vivienda. Fíjense en la ventaja, que viene mi Dubi, que tiene una empresa de vivienda, y dice, vea, tengo que arreglar urgentemente por el terremoto que tuvo hace 2 años y mejorar 500 casas. Pero si yo saco eso al CERCOP, puede durar 1 año. En ir, volver, que se caiga primero y todo, al principio, y ponerse todo, y como tienen esta ley, si es empresa pública,
institución pública, nos duramos 3 días. Vinieron, vea, estas son las casas, esto es el precio. Es así, firmamos un convenio y estuvimos trabajando la semana, desarrollando obras de allí, y también lo hicimos en Malta, en Puerto Viejo, en Manaví, pero se dinamiza la economía, porque ustedes en 8 días ya están con el dinero repartiendo a los carpinteros, a los albañiles, a las tiendas, a las ferreterías, a las boquetas, a las gasolineras, a los comedores, todo el ámbito de gente universal que está tras de una construcción. Entonces, uno puede hacer eso muy rápidamente entre empresas o con aquellas públicas que son internacionales. Todas las empresas públicas chinas no son públicas, por su propio sistema político. Y por eso ustedes se encuentran aquí que hay chinos o empresas chinas por todo lado. Aquí estamos construyendo un edificio de parqueadero de la empresa Transporte con una empresa china. Y el proyecto Otongo se hizo también con una empresa china, porque se permite hacer eso. O sea que hay un concurso, pero solamente entre empresas chinas. De todos modos, siempre un poco de cuidado en las normativas, pero esto nos permite, ¿no es cierto? Gracias. Esto es bien interesante lo que aquí nos dice. Ya vamos a ver las diferencias entre los dos, ¿no es cierto? Aquí, alianzas estratégicas, asociaciones, consorcios de empresas privada mixta y iniciativa privada. Aquí, como vamos a la presentación de quién les van a entregar a ustedes, pueden ver cuáles son las principales diferencias entre ellos, ¿no es cierto? Aquí hay algo interesante, por ejemplo, ¿cuál es la alianza estratégica? Que es lo que principalmente hacemos nosotros por la velocidad de contratación. Son muy parecidas estas dos. La alianza estratégica con la asociación público-privada. La asociación público-privada principalmente tiene una ventaja que tiene más beneficios para el privado que los beneficios tributarios del SRI. Entonces, claro, y el gobierno dice, si usted invierte en Santo Domingo, haciendo el agua potable, ya usted va a ganar todo lo que llega ahí, pero aparte, durante 10 años usted no paga impuesto a la renta. Entonces, claro, es un incentivo para que los privados digan, voy a hacer, voy a invertir. El problema es que ese incentivo el municipio no lo puede dar. Entonces podemos decir, no paga impuesto predial, no paga cabalas, no paga basura, pero un impuesto nacional solo lo puede hacer el gobierno. Pues cuando se hacen estas asociaciones público-privadas, tenemos que nosotros recurrir a esa instancia, a la Secretaría de Contabilidad, al Ministerio de la Producción, al SRI, para que ellos de alguna manera entren con nosotros a esa unión. Entonces ya se escapa de nuestras manos el mecanismo, la decisión, y tenemos que pasar a otras entidades que están en. Entonces, las asociaciones público-privadas no han tenido mucho éxito casi en ningún lugar. Aquí se lo hizo uno en época de su padre cáncer, don Quirola, la primera intención de ser el Camal. Se hizo con una APP que tardó más de 1 año y medio, llegamos nosotros después de 1 año y medio, y finalmente se terminó desistiendo porque los privados no pudieron cumplir lo que ellos mismos decían. Y luego se hizo una contratación tradicional. Pero la alianza estratégica sí permite hacer entre privados y públicos, las sociedades también, y las otras están más bien orientadas a públicos y públicos. Aquí nos dice cuáles son públicos y cuáles son. Esta última particularmente sí es interesante porque nosotros sí la manejamos, ¿ya? Iniciativa privada. Esa es una excepción donde alguien que sí tiene dinero, sí tenga la experiencia, tenga los equipos de conocimiento y se entere. Por ejemplo, nosotros estamos desde 2 años manejando proyectos de energía fotovoltaica, de generación de energía de gas metano, de acumulación de combustible con gas, ya tenemos. Porque sabe que esta es la única en el país que genera combustible. Inclusive viene en todo el país. Y les mandamos invitaciones a todos. Van a hacer una inauguración en estos días. Y lo mismo la máquina de procesamiento de llantas, como los únicos que tenemos en el país, y nos vienen a ver de todo el Ecuador. Y dicen, ¿cómo están haciendo? Claro, yo siempre relaciono que es esa parte de que todavía hay mucha gente joven, 2 o 3 generaciones que recién migraron, y todavía van a votar en Manaví, van a votar en Ambato, van a votar en Quito, votan y regresan acá. Entonces no saben nuestras costumbres, no saben, digamos, nuestros antecedentes. Voy a decir nosotros, como yo estoy aquí viviendo un montón de años, mi familia, mi esposa, pero claro, yo soy de Ambato y desde que yo estaba pequeñito en Ambato, en la escuela ya me hablaban de convocados con Lumera, del himno nacional, y hacían concursos y hablaban de gente tradicional de la Pindorita, que es la que andaba caminando por Ambato, y la gente transmitía esas
esas leyendas, y la gente, los niños del colegio hacíamos ensayos sobre eso, aquí no hay nada de eso. Porque recién se está formando la ciudad, es muy rápido tener esta ciudad. Entonces la gente no le importa poner una basura y botar ahí, o levantar una tapa de cargar y botar ahí, a los restos visuales nos llegan animales muertos por la calle envenenados, muebles, colchones, decir lo que les estaba, hay un grupo de gente, malos ciudadanos que levantan las tapas, lo ven en el canal abierto y ahí lo botan. Entonces se incorporó las primeras nutrias que nosotros las tuvimos hace 2 años. Hoy hay una comunidad de nutrias inventariadas bien grande. Y serpientes, un montón de animalitos que están ahí ya regresando la flora y la fauna a los ríos. Pero las 2 primeras nutrias que salieron en la zona del Colono fueron asesinadas por moradores del barrio Saracay. Y después salieron a vender en el Alberto H y las pieles. Estaba un problema y sí sucedió. Entonces hay gente que todavía no tiene conciencia de ciudad. El alcalde siempre está tratando de eso y andando protegiendo. Es difícil. Pero esta parte de aquí es interesante porque yo como privado puedo enterarme que hay un problema por todo el país y vengo y digo, yo quiero invertir. Solito, yo vengo de mi cuenta, como oficio del alcalde, a la interés de la empresa y digo, tengo la plata, tengo los recursos, quiero hacer este trabajo. Digo, sí tenemos un mecanismo de juntarnos con usted. Pero usted tiene que hacerme todo el estudio que me falta, tiene que sacarme todas las aprobaciones a costo y riesgo suyo. Si ese proyecto no, por alguna razón no tiene que ejecutarse, usted pierde. Y nos queda a nosotros. Pero al final, cuando usted el proyecto, que no le pagamos nada, hay un concurso. De todo el mundo hay un concurso. Pero él hizo el proyecto, como suele hacer, tiene un beneficio de puntajes adicionales. Es decir, cualquier otro que quiera participar puede alcanzar hasta 95 puntos. Él ya tiene 5 puntos por haber hecho eso. O sea, se le da una ventaja que en el concurso pueda ganar más fácilmente, aunque no le asegura. Porque si se equivocó en algo, o no entregó un papel, o tuvo alguna deuda que le provoca una inhabilidad, ahí se queda. Y gana otro, que no hizo el estudio. Sin embargo, este sí es un mecanismo que sí se utiliza. ¿Ya? Sigamos. Perdón, ya sé que el tema es un poco cansón porque trato de hablar de normativas y que ustedes entiendan cómo es el manejo de una empresa pública. Cuando hablamos de otras cosas como de combustible o de energía, de gas metano, se siente mucho más cómodo y además la gente se pone más contenta, ¿cierto? Aquí están las diferencias. Contratación pública que solo pueden hacer los GAT. Los GAT solo pueden hacer esto. Las empresas públicas pueden hacer esto y esto. O sea, no me limito. Yo puedo escoger si uso lo tradicional o uso la alianza estratégica. Donde necesito financiamiento, donde necesito cosas difíciles de conseguir, uso la alianza estratégica. Entonces, si tengo dinero o tengo un crédito público, son los del BEDE, utilizo la contratación pública. ¿De acuerdo? Por eso también ya han ustedes que aparece algo más, que son los créditos. Crédito privado y crédito público. ¿No es cierto? Y la administración directa, que es el dinero del GAC. Para que usted tenga una idea, nosotros construimos unas casas en la Padera, se vendieron todas las viviendas. Y ahí usamos todas las posibilidades para poder comparar y sacar conclusiones. Que las he emitido por todo el país. El hecho de, vean, si usted va a hacer esto, hicimos un crédito de BEDE, con crédito privado, hicimos una administración directa. Y estos son los resultados al final. Que conviene. ¿No es cierto? En el crédito público, que es el Banco del Estado, yo voy y digo, tengo estas 100 viviendas que quiero construir, ya están vendidas, están con crédito aprobado, pero no tengo el dinero para construir las casas. Entonces me dice, ok, yo le presto el dinero. A tanto por ciento de interés. ¿Qué interés está buscando hoy? 5.90. Ya, nos cobran a nosotros como constructores el 6% de interés. Yo le pago al BEDE un interés por prestar el dinero. ¿De acuerdo? Entonces con ese dinero, yo sí estoy obligado, como ya tengo el dinero, a usar la contratación pública tradicional. Es el cobro, las entradas, las caídas, la vuelta a sacar, por 8 meses. Y con el dinero del BEDE, pago a los constructores, cuando se vende la casa, le recupero ese dinero, le pago al BEDE con los intereses y le pago a los municipios terrenos, porque tampoco es que nos regalan el terreno. Yo le compro el terreno al municipio. Entonces, no somos una carga, nos le ayudamos siempre al municipio. Es otra cosa fabulosa por los municipios. El municipio le da gratis. Por el cobro lo que cuesta. ¿Ya? Nosotros le pagamos al municipio. Entonces ahí nosotros usamos ese sistema y a diferencia de eso, cuando le llamo a un privado, le digo lo mismo, tengo este proyecto, tengo las casas
urbanizado el proyecto, ya tengo la casa vendida, ya está el cliente, pero no tengo la plata para construir. ¿Construye usted? Usted va a ganar como constructor. El precio de la venta usted se lleva como constructor y aparte gana el financiamiento. Y me dicen, bueno, pues ellos corren el riesgo, terminan las viviendas, cuando se vende la vivienda, recién le pago al privado y le pago al municipio y me queda mi ganancia. ¿De acuerdo? Esa es la unión con un privado. ¿Cuáles son las ventajas? Creo que no le pago interés, es mi deber, nunca. Sí dice la ley que me tengo que pagar, pero máximo lo mismo que me cobro el más bajo de lo público. Si el público me cobra 6%, no le puedo pagar más de eso. Pero por lo general, ni siquiera les pago interés. Cuando hay el concurso, la gente se baja el precio, entonces me ahorro el interés. Y segundo, ya al vende, tengo que darle garantías, tengo que hipotecar algo bien de la empresa o pedir al municipio que sea mi garante solidario. Pero cuando le pide el préstamo a un privado, él me da la garantía. Él me dice, vea, le voy a dar una garantía de 3 millones para que usted esté tranquilo que yo voy a hacer terminar el trabajo. O sea, que a la mitad no voy a decir, vea, no me resulta, no era como yo pensaba, no está bien, por ahí me peleé con mi esposa, nos divorciamos, que con mi socio, ya no puede retirarse. Porque Dios tiene una garantía de él por 3 millones. No es que vaya, no puedo ahí, me pago lo que tiene hecho, pero yo me quedo con esto. Entonces, esa es la otra ventaja que hay. Otra ventaja que hay es que cuando uso lo tradicional, le tengo que pagar un anticipo y le voy pagando para el mes mensual. De ahora es para 10 meses. Nunca acabo en 10 meses. Yo trabajo en 15 meses o en 20 meses. Porque el constructor que coge un anticipo, que garantiza el anticipo y va por los días, por algunas circunstancias no le puede pagar un mes. Porque el vende no tiene dinero, porque hubo un cambio de gobierno. Y ese comité, de acuerdo a la ley, dice, bueno, como no me pagó, me quedo. Y me voy. Ponen un canal en la fuerza y ya está, luego. Dependiendo del punto, no le puedo exigir. Tengo que cumplirle primero mi obligación para que él pueda continuar con su obligación. En cambio, cuando es un privado que no recibe anticipo de crédito, le digo, cuando usted acabe y cuando venda, le pago. Entonces, ese privado sabe que la única manera de cobrar es terminar. Tiene que invertir su dinero, o tiene que hacer los precios, porque si se queda en medio o paraliza, lo único que conlleva es que no va a cobrar. Entonces, por eso, cuando uno hace esas estratégicas, así nunca hay operaciones de plazo. Casi nunca. Ni hay incrementos, ni rubros nuevos, porque el privado dice, tengo que invertir más. Yo tengo que meter más dinero y tengo que esperar. Entonces, esas son las modalidades que nos permiten trabajar con los privados. ¿De acuerdo? Perdón, aquí para hacer un ejemplo, aquí en Lorena, ya en la época de Verónica Frita, hubo Un conjunto de viviendas. ¿Qué pasó allí? Ya, esa se intentó hacer como una análisis estratégica de la misma época en unión con los médicos, los UNIMED. Ahí realmente el municipio no tenía mayor injerencia como tal en el financiamiento, sino usar un poco la imagen municipal. Sí ayudaron a nivel del GAT en las aprobaciones, ayudaron en los impuestos a cabalas y todo, pero realmente era un problema, un proyecto de un promotor privado de Quito, que vino a hablar con nosotros al inicio de la administración, porque nos quiso vender el proyecto a nosotros para que terminemos. Yo pienso que nadie tiene nuestras viviendas de interés social más barato que nosotros. En Quito es lo que dice, oye, ¿cómo hace? Vendemos una vivienda de 60 metros cuadrados con losa de cimentación, no son ingenieros. Losa para el segundo piso, con columnas de menor, urbanizada, con asfaltado, con juegos infantiles, con tratamiento de agua potable, con pozos de agua potable, aguas residuales, con todo cerrado y todo lo vendemos en $32.900. El privado que más se nos acerca, algo parecido, $45.000. Eso lo vendemos a $32.900. Y aparte le damos con bonos. 60 metros de construcción. 60 metros de construcción. Una pregunta, señor. En esta de vivienda, el municipal de Santo Domingo sí ha hecho lo que es, por ejemplo, vivienda de interés social, pero con terrenos del gobierno del Estado o terrenos municipales que haya para la gente más pobre, sí ha hecho. Sí, claro. ¿Qué acaba de pasar? Finalmente, el problema que pasó ahí fue que el promotor se equivocó en el precio. Las casas son más baratas que las nuestras. Cuando dijo, y mi hijo vendió, vinieron, yo cuando estoy aquí. Digo, eso es mi error, que me confié y yo podría vender la casa con precio actualizado a $27.000. Entonces nunca le iba a alcanzar. Nosotros no nos puedo pagar eso, pues yo al cliente le cobro $32.500. Pero de ese dinero yo le pago al municipio, le pago al constructor, tengo nuestra utilidad y igual todo lo que se gasta. Entonces realmente fue un mal negocio y una mala unión, que le costó políticamente muchísimo a los ciudadanos.
básicamente porque se hizo un escándalo. Y el afán era realmente probar. Guayaquil es número 1. La empresa pública de vivienda de Guayaquil nunca pone nada, solo pone letrero. Se busca un privado y dice, yo voy a participar en este proyecto y empiezan a promocionar. ¿Qué se comprometen? A aprobar el rápido proyecto y en hacer la vía de acceso, que de todos modos es importante. Un privado hace un conjunto de vivienda y solo se preocupa de su conjunto de vivienda, de su piscina, de su cancha de tenis, para todo lo que sea, de pintar bonito, y no le importa nada más. Para ellos la ubicación. Que tengan la universidad, al hospital, construyen, venden y se van. Cuando lo hacemos nosotros, como empresa pública, me preocupo de eso, pues también de darle agua potable, darle alcantarillado, darle seguridad ciudadana, darle líneas de buses, darle líneas de taxis, de todo, de hacerle rutas de recolección de basura. Y con todos esos servicios les cobramos menos. Somos una muy mala competencia con los privados, porque no pueden competir con nosotros, y por eso una buena concepto del alcalde no interviene con los privados. Cuando empezamos esto hace algunos años, con el ingeniero Fiero, que maneja todos esos números, hicimos una encuesta y vimos quiénes eran los constructores de aquí y hacia qué mercado avanzaban. Y encontramos que la gran mayoría de gente construía casas de 50,000 para arriba, y casas de interés social muy poquitas, y casas en la pradera, en el boiler, en el proletariado, en nada. O sea, un privado no se mete allá por los temas de seguridad. A nosotros nos toca, porque allá está el cúmulo de gente y allá tenemos que dar vivienda. Y claro, nosotros tenemos que andar con cosas bien densas como manejar líos de GDOs y de bandas organizadas de delincuencia. ¿De qué privado que meterse ahí? Y el Royal está vacío todavía un poco. Ya vendimos 150 casas. De las 340 que tuvimos que entregar en vivienda fiscal a los militares. ¿Sabes? Por 20 años, gracias. Le tengo una inquietud, porque si bien es cierto, usted dice 32,000, que se supone que es un... $30,900. Ya, 33,000 no es financiado, ¿no? O sea, el precio es neto. Es neto, pero se financia a través de los proyectos de vivienda del gobierno. Perfecto, ingeniero. Donde quiero llegar es que eso nos da un precio de $548 el metro cuadrado. Pero la casa es urbanizada. Ya, yo hablaba una vez con, hablaba una vez con ingenieros sobre eso. Y cuando hicieron una inauguración de este proyecto acá abajo, yo le preguntaba a la persona, sí, que estaba encargada del tema, que por qué razón, o sea, yo había visto, que obviamente no soy ingeniero, sí, que hay construcciones, por ejemplo, que me decían $350 el metro cuadrado, $450, y es una gama un poco más alta, con mármol y todo. Entonces, los $548, ¿usted me puede explicar más bien por qué? O sea, ¿por qué no tiene esta diferencia en la relación de información que yo tengo, digamos? O sea, nuestro precio de interés social neto es en el Boya, que está en la zona Europa, que tuvimos un montón de problemas. Ese proyecto lo sacamos, se vendió casi la totalidad en el primer mes. ¿Ya? ¿Y qué pasó? En ese fatídico octubre de 2022 que hubo esa revuelta en la cárcel, murieron como 400 personas, se escaparon. A los principales de los N7 les velaron ahí, en las calles de nuestro conjunto. Ahí, así como se ven las películas, ahí fueron los ataúdes con muertos dando la vuelta, disparando y hicieron salir a toditos. Ellos secuestraron a nuestros constructores, un constructor que hizo unos 5 casas que se muere del impacto. Pues nos tocó retirarnos durante casi un año. Hicimos terminación de punto cuarto porque no podíamos garantizar las redes ni para nosotros, pero para los constructores. Vacunados todos, un lío. O sea, ahí se volvió un cuartel general de esa banda. Se empezó a resolver porque, como les digo, hicimos un convenio con el ejército y entregamos 40 viviendas a 20 años. Vivienda fiscal, le hicimos $1.200,000, les entregamos a ustedes, pero vayan a vivir allá. Entonces, ahora que ya viven militares ahí, armados, en nuestro control, es que volvió a renacer por ese uso del buey. Ya hemos vendido unas 40 casas y pensamos que ya por fin estamos en marcha de recuperar. Pero esos son temas que nos toca a nosotros soportar como públicos. Hacemos la vivienda donde se necesita. Ese es un plan para solamente un paréntesis. El privado quiere plata. El principal problema que yo tengo cuando me junto con privados es ese. Por eso nosotros somos públicos y manejamos el negocio. Y yo he visto todas las caras de los privados. Entonces, un privado lo que quiere es ganar plata. Punto. Que con esa ley está obligado a repartir parte de su utilidad con la comunidad, pero tiene la posibilidad de hacer un trabajo muy grande, sin mayores dificultades de contratación, y puede invertir su dinero, y de pronto tienen dinero, tienen maquinaria, tienen personal, pero no tienen trabajo, acá tienen cómo ir usando sus recursos en los proyectos nuestros, ¿de acuerdo?
Pero hay privados con los que pasamos discutiendo conforme poníamos las cámaras. ¿Ya? El privado ponía las cámaras. Yo decía, bueno, pongo las cámaras sí, para controlar el tránsito, para que cualquier humano, o sea, pero ponía cámaras donde se estaba seguridad. Entonces pusimos otros para que ustedes tengan el ejemplo bien claro. En Aquito, desde el Parque de la Juventud del Shopping, 6 cámaras. Pero atrás del hospital, no sé la calle cómo se llama, la calle de la puta, atrás del hospital es bien oscuro y había un montón de robos. Entonces yo les puse en los planos, como ver, 2 cámaras. El privado es uno poco. Y eso es como así, es que esas no pagan. Yo vivo de las multas. Entonces las de acá, mejor en vez de las 5 pongamos 10 acá, para multar un poco cada esquina. Pero allá no quiero, porque él dice, no me da plata. Entonces un privado tiene ese problema. Entonces siempre nosotros tenemos que andar discutiendo y manejando para que ellos vean la parte social. Que tiene que dar dinero, sí, honestamente, dignamente, sí, pero tampoco de forma indiscriminada. Cuando ha habido problemas con los privados, con concesiones sobre todo, fue cuando no se dejaron las cosas claras. Y el privado, como pone la plata, piensa que es el dueño del proyecto. Y aquí hago lo que yo quise. Y ahí empiezan los ríos espantosos, los radares y todo, que tanto daño han hecho. No me contestó el dinero del tema del costo de temporada. Ya, entonces el costo de una vivienda depende de varias cosas. Primero, el costo del terreno. O sea, este proyecto que tenemos aquí, para nosotros es un proyecto estrella. En La Lorena es un proyecto que tiene vendidas ya, ¿cuántas casas? 70 casas, están construidas 25, y la gente nos exige que les vendamos más rápido. Y digo, no, pues luego vamos a entregar al menos 50 y sacamos más. Y los lotes se han vendido prácticamente todos. Sacan a la venta y un fin de semana se venden 20 lotes por la ubicación. Pero ese lote es mucho más caro que el que tenemos en el Bole de Mayo. ¿De acuerdo? Las características de la vivienda sí son distintas. Es decir, nosotros acá exigimos un porcelanato de mayor costo por el estrato de gente que va a comprar una casa de Belejía, cuesta $69,000, $70,000, pero es una casa de 85 metros cuadrados. Pero todo urbanizado y, ojo, nosotros hacemos todo con sistemas sostenibles, toda la iluminación que ustedes pueden ir a ver, tiene iluminaciones fotovoltaicas, las plantas de tratamiento sanitarias, agua potable también tiene todo sistema fotovoltaico, por lo que la gente se ahorra la alícuota. Que por una mensualidad tan alta, porque la luz ya la estamos invirtiendo en la construcción, que digamos garantía de 5 años y cosas así. Pero la diferencia de proyectos es esta: la calidad de las puertas, la calidad de las cerraduras, la calidad de los acabados. ¿De acuerdo? En la calidad de interés social, nosotros dejamos algunas paredes sin pastear, que es determinado, es como un juguete. La otra dejamos con un enlucido y pintura. Pero todos esos costos se ven reflejados en el costo final. Otra cosa. Pero usted tenga una idea, las alcabalas en el Boyal cuestan $300. La alcabala en este proyecto acá cuesta $1,500. Es el costo que tiene que pagar el comprador al municipio. Sin embargo, de eso nosotros siempre podemos ampliar algunos detalles y le decimos: si usted le compra a la empresa pública, durante 5 años no va a pagar alcabalas con impuesto predial. Y la alcabala le bajamos a $5. Y aparte de eso le decimos: los abogados del PECOMS son los que van a hacer la escritura, la minuta, el acompañamiento, la notaría. Solo paga la notaría. Entonces todos esos valores nosotros los rebajamos y después transmitimos al cliente. Pues somos una competencia mortal. Si nosotros pusiéramos a hacer casas de $100,000, $120,000, nos sacan a vara aquí todos los constructores de casas. Muchachos del alcalde. Sí, entonces los 33,000 está incluido el precio del terreno urbanizado y de la edificación. Y de la casa. ¿Y de la edificación cuánto más o menos? La casa nosotros pagamos como $22,000, ¿no? Porque el terreno cuesta $10,000. $22,000. Es lo que es. Una pregunta, comparado para Quito, Guayaquil, $100,000 la tierra, o sea, la tierra es cara, ¿no? $500 es cara. Por eso, para hacer una vivienda que usted dice que vale $500,000 aquí, que viene de social. Comparado con Guayaquil, sale $20,000 y le está dando un bono de la vivienda. Sí, las tasas de interés social más baratas del país son las nuestras. Tanto que viene Midubi y las empresas públicas del gobierno y dicen, ¿cómo están haciendo? Martín Unidad, el señor Lazo sacó y promocionó y vino a promocionar aquí viviendas de calle Guadalupe. Y vino acá con nosotros al lado y decía: mi casa, $36,000. ¿Qué casa? Entonces estuvo hablando y después nosotros presentamos y vio nuestra casa con hormigón, con paredes pintadas, con todo urbanizado, todo. Esas casas no tenían piso, estaban en lastre y fue arrastrado, nosotros no las trasoterrado. O sea que el presidente se quedó callado.
el ministro vino a una reunión. Y el ministro tiene que hacer lo mismo. Él proponía 36.000 y nuestras casas costaban 32.000. Entonces, nadie nos da. Pero ahí podría hacerse los municipios, ahí como ahí yo escuché la charla que hacía que él donaba los terrenos para que salga la casa más baratita que sea, para quienes, por ejemplo, que cobran el bono. Sí. Porque esas casas que usted me habla es para gente, por ejemplo, un profesor que puede pagar eso. O sea, nos compran, nosotros tenemos un programa muy interesante. El bono no lo damos nosotros, vendemos casas, pero si hacemos casas de cumplimiento de la ley de vivienda de interés social. Y ahí hay bonos, siempre ha habido bonos en los últimos años. Hoy tenemos uno que se llama Mitimite y uno que se llama Productivo. Al 2.99 de interés. Correcto. Yo no sé por qué los jóvenes no compran. Porque es un programa que va a pasar en la historia del Ecuador. Perdón que interrumpa, el impacto que hubo respecto a la vivienda de interés social, el anterior ministro, ahorita está Luque, pero el anterior ministro que entró con Novoa, él fue nos contó cuando vino aquí a Santo Domingo, él recorrió todo el país y se reunió con todos los constructores y básicamente les pedía de favor, por favor, nosotros queremos colocar bonos, pero ¿cómo se coloca bonos? Se coloca en vivienda de interés social. Y el mercado de vivienda de interés social está desatendido. Básicamente el ministro fue a todo el país a decirle a los constructores, por favor inviertan en el mercado de vivienda de interés social, porque nadie está haciendo vivienda de interés social. Cuando vinieron acá, el ingeniero le comentaba al señor ministro, le mencionaba, nosotros sí estamos haciendo. Entonces el señor ministro dijo, una de los 20 que están aquí, y somos del municipio. Entonces, para que se vea el impacto del sector que no está atendido. ¿Por qué? Porque un constructor, como lo mencioné el señor gerente, se dedica a hacer casas de 90, de 100, de 120. Y los que hacen de 40 tampoco atienden a la gente que necesita el bono. Usted va, se sienta, como la hombre, quiero una casa, sí, debe social, ¿hay bono? Sí, hay bono. Necesita bono, sí, me faltan los $5,000, $7,000 que les regalan. Y bueno, tienen que comprar, sale de la puerta, pongan una carpeta y el basurero. En cambio, nosotros, nuestros principales clientes son los de bonos. Y nos demoramos un montón, porque tienes que andarles cuidando como hijos, no se les dará, no se la tarjeta para que les den el bono y les regalan. Y ahora hay bonos para juventud. Muchachos de Chihuahua que les regalan $4,000. La casa de 30.900 le termina costando 27,000. Entonces, pero nosotros trabajamos eso. ¿Quiénes más nos compran a nosotros? Madres solteras o familias que tienen pruebas de series de niños especiales, jefes de hogar, mujeres, del 60% a las personas atendemos eso. Y acá me dice, digo, yo muchas veces tengo ahí, cada 100 casas voy a vender sin bono. Dice, lo que sea, menos me dejas coger el bono, porque yo le vendo a los que más necesitan. Los que tienen plata que se vayan a la lotería. Y es cierto, la gente no valúa eso. Nosotros trabajamos para eso. No hay ninguna estrategia como para bajar los precios, para bajar los $80 del metro cuadrado. Bajar los precios es bajar la calidad de la vivienda. Hicimos un proyecto que está en plan que solo tiene 2 dormitorios, cumpliendo la normativa de Fidu. Esas casas quedan vendidas en $24,000, $25,000 y con el bono le costaría $20,000. El único que puede regalar vivienda aquí en el país es el gobierno, el MIDU o el MIT. Y ahora no sé qué nombre le ponemos. Digo, el proyecto de tecnología. Una preguntita. Me llama la atención bastante en el tema del modelo de gestión que se trabaja con los y el municipio y la empresa privada. Mi pregunta es, usted manifestó de que, bueno, mi nombre es Miguel Curicos, perdón, antes la pregunta, o sea, ustedes como empresa pública, ustedes mismos se económicamente se autoadministran en base a los proyectos que hacen o también tienen un presupuesto del municipio. Es la primera pregunta. La segunda es, usted tocó un tema muy bonito, el tema de las cámaras. Me imagino cómo es la discusión adentro, porque los empresarios ciertamente invierten su dinero, quieren ganar, está clarísimo. Y no hubo alguna posibilidad de algunas de las cámaras ahí conectarlas al ECO 911 para que de esa manera también se utilice como seguridad en Santo Domingo y de esos dos servicios, para el tema de las multas y también para el tema de seguridad. Ya, a ver, nosotros vivimos de lo que trabajamos. Y si no trabajamos, por eso me gusta la empresa pública, que trabajo con gente joven, bien capacitada. Todavía no hablamos, nos va a faltar tiempo. Pero finalmente, si no generamos, no vendemos casas, no podemos vivir.
Si hemos pasado crisis a veces de 2 o 3 meses en la empresa que nos pagan los sueldos. Porque hacer una vivienda, en el caso de la línea de negocio de vivienda, es ir al municipio, ver el terreno, y va al municipio, le compra el terreno. Y ellos entran a todo un proceso de planeación, planificación, consejo, dicen, ok, véndale al valor catastral. Catastro es otro tema que tienen que aprender bien. Ya sale el terreno, digo, ya lo voy a pagar, el día que voy vendiendo las cartas de pago, listo. Notaría, firmar, el alcalde, vamos nosotros, ya tengo el terreno. Ahora sigamos escribiendo. Los técnicos, nosotros, los arquitectos, a desarrollar todo, agua potable, bomberos, todas las operaciones, igual pagamos todo. Ya aprobamos el proyecto, llevamos 4 o 5 meses. Aquí tengo el proyecto aprobado, así tengo que ver quién me construye. O sea, buscar el privado y hacer el concurso con el BEDE o alianzas estratégicas para buscar uno que quiera invertir, que nos crea a nosotros, que confíe que no le vamos a estafar, y buscar a los clientes. Y finalmente, luego posible que construir la casa y el cliente. Pero la casa no se hace en un día. Me demoro 4 o 5 meses en toda la casa y 2 o 3 meses hasta que le aprueben el crédito. Y el bono al año. El bono al año. Entonces yo termino cobrando a los 2 años y medio que empecé mi emprendimiento. Ahí resulta que cuando recibimos las casas, ya, es una cantidad importante que nos permite igualar. Pero el resto del tiempo tenemos que vivir vendiendo llantas, haciendo puentes, haciendo carreteras, donde ganamos un 5% de esa obra pública. Y con eso nos mantenemos. Ahora, ojo, ¿no? Esto a los privados, voy a adelantar esa parte, como les decía, la ley les obliga a compartir partes de utilidades. Esto lleva a una negociación. Otra cosa, esto parece, no existe negociación si no son contratos de adhesión. El municipio dice, este mercado cuesta $1 millón. Ya, la gente oferta en 900,000, es más bajo, ese gana. Y hay que, se le pagará reajustes, o incrementos, lo que sea, pero es un precio inamovible. Adhesión es porque lo que el municipio le dice que tiene que hacer, tiene que cumplir. En la alianza estratégica tenemos negociaciones al inicio o todo el camino. Entonces ya finalmente ese mismo $1 millón también engaña que de oferta 900,000. Y al final le digo, vea, pues que yo necesito que usted se baje más. Porque usted va a ocupar una mini excavadora ahí, al final de esa mini excavadora le deja un monopolio y le deja la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, como siempre digo, tenemos como 30 camionetas y unas 30 motos en la empresa. ¿Ya? Y nunca he comprado una maquinaria. Y todos los equipos informáticos, computadoras, impresoras de la empresa, internet, no he comprado nada. Todo le pido a los privados que trabajan para nosotros. Vienen de la basura, contrato de 100 niveles. Usted necesita que los técnicos tengan atrás suyo camionetas. Usted necesita que tenga un sistema financiero contable súper eficiente para poder comprar todos los pesos que me llegan a cada momento de comprar camioneta telemáticamente. Usted necesita agentes inspectores que anden en moto. Para agilizar su trabajo, usted va a tener que comprar y me entrega a mí. Y usted va a tener que mantener el seguro, usted tiene que dar el mantenimiento, tiene que comprar el combustible, tiene que cambiarme la llanta. ¿Quiere trabajar así? Ya. Entonces no me está dando la plata y somos de las empresas más equipadas. Y finalmente no le pasa lo que al GAT, que va un año tratando de contratar el combustible y el asfalto por el tema del CESCOP, se le cae el proceso, se le cae el proceso. Yo solo digo, eso sí, supuesto un informe, y el privado, que no quiere perder, por supuesto que tampoco va a agarrar plata, ¿quién se da la plata de ellos? Yo digo, a ver, yo usar, hacer la ruta y no dan todo. O sea, yo no padezco de mantenimiento ni de procesos de gasolina ni nada. Ese es sobre lo que es de acero de la empresa Rio City. Sí, es la realidad. Sí, yo vivo por la Tigüenza, más o menos. Sí, sí. En ese lado, yo, un ingeniero de esta empresa, le pregunté que por qué no ponen unos contenedores ahí, porque la basura se riega, y dijo que era por el ambiente, que es un poco caliente y velocidad. Entonces, no sé, pues, yo le contestó que es preferible botar ahí, que derramen los roedores, antes que ponerle un contenedor. Gracias a Dios me jacto, yo estuve hace 3 semanas en Puerto Viejo comiendo en los lugares más lujosos, funcionarios del BEDE. Aquí nosotros comiendo, había su entrada y en la esquina había basura. A mediodía estaba la basura y había gallinazos. Un montón de basura hay ahí en ese lado. Decía, en Santo Domingo, encuentre algún sitio, basura si tenemos malos ciudadanos que fuera de llorar y sacan la basura. Están atrás de un ejército de gente recogiendo la basura y controlamos roedores, controlamos
programa de gimnasios y se lleva a un tour de 40 kilómetros a tratarse de la basura. ¿Por qué no usamos contenedores? Por la situación de la ciudad. Esta ciudad tiene una característica que se llama, es porque tenemos la unidad más alta de Sudamérica. Llegamos hasta el 85%. Por eso esa cantidad de hongos y bacterias que hay en las paredes, ustedes ven rojas, verdes, negras, que está teniendo cloro y pintado, así están nuestros pulmones. Por eso es la cantidad de enfermedades que hay de asma y de corazón en nuestra ciudad. Hay que nuevamente ir a los datos médicos que sí los hay, solo que no se difunden, ¿correcto? Entonces, hay un estudio que lo hizo la Universidad Clínica de Ambato bien interesante, en que nosotros participamos en un convenio y nos mandaron algunas frutas, una cámara y teníamos que ir midiendo el grado de descomposición de la basura. Entonces usamos un espacio de comportamiento, somos una piña, plátano, una manzana, 4 o 5 cosas. Y todos los días íbamos controlando el olor, la emanación y fotografiábamos todo. Y se hicieron aquí, se hizo Guayaquil, se hizo en Ibarra. Lo fue que en Ambato, en Ibarra, esa basura duraba 10, 12 días. Y seguía así. Por ahí me quedó otro mosquito. Pero aquí, de la mañana a la tarde, podrido. ¿Ya? Hubo dolores espantosos y policiados y todo. Entonces, no se puede tener la basura en contenedores. Aquí hubo la señora Zurita. Se ve el grupo de poner contenedores de acero organizado. Y no servían. Y eso siempre se para después de mostrar eso, lo pusimos hace unos años en la propia alcaldía. La alcaldía decía, podemos contenedores, vamos a poner uno en la puerta del municipio. Pero la gente saca la basura y coloca ahí la basura. Y los vecinos que vienen de la Santa Marta o de los Rosales, pues bueno, ya quedaba lleno y quedaban los lados. Pusimos unos contenedores con sensores. Llegaba el peso, se bloqueaba para que no importaba. Ni encima iban poniendo la basura. Y en Recording un has día stopped. estaba de chivo. Entonces, ¿qué hacía el alcalde? Para no darnos, no estar que yo le gane, mandaba a los policías que les iba bajando. Entonces, un día ya no estuvo en la puerta, ya le iba abajo, cerca de la esquina del parque y el contenedor. Y la siguiente semana ya estuvo en la esquina de abajo. Recording is on. Y finalmente no hay manera. O sea, la basura es tan rápido que se ocurre que la única opción que tenemos es recoger en la puerta de la casa la basura. Y de pronto, es aquí los mercados. Vemos que hay mercados en algunas cooperativas, ¿no? Pero esos mercados no han salido a flote, o sea, no hay. ¿Por qué razón? Por el motivo de que los mayoristas están en el centro, allá, y el comercio, la feria, ¿no? Aunque ya tienen sus mercados, sus abastos por otro lado. Pero la ley no se cumple, o sea, la ley se cumple para los de la calle Ambato, los totales, legales, esas cosas. Pero para los mayoristas no se cumple, o sea, sí hay la ley, pero la ley no se cumple. A 200 metros no debe existir un centro comercial grande, porque ellos disfrutan para el comercio y los vehículos, todo hace mucha congestión. Pero la ley no se cumple, o sea, la ley no hace cumplir la ley. social es el complejo. Ahora yo empecé a representar en la alcalde, que es un amigo mío de 40 años, de la universidad, como coordinador. Yo 6 meses lo trabajé, voy a cuidar. Y finalmente yo sí observaba esas cosas. Por eso Cada los salida de mis mercados responsabilidades, adelante. yo construyo el mercado. Lo hacemos muy a tiempo, como ustedes ya saben, a precios. Porque nosotros, como hacemos cosas innovadoras, también nos da la Contraloría que estarán haciendo. Y cogen nuestras viviendas, nuestras producciones, le dan 20.000 vueltas y al final no sabemos cómo se saca ese precio. ¿Ya? Yo pago 17% más barato que el gas. Lo que les decía, en una misma esquina tenía una casa con el verde, una casa con el privado y 2 casas con administración directa. El que me hizo el privado nos costaba 20.000. El que hice yo me costó 25.000. Y el que hicimos con el verde costó 23.000. Después que cuando yo hago, tengo que ir con albañiles que trabajan de 8 a 5. De 8 a 5, yo voy a la obra y encuentro a un trabajador con una piedra transportando para un muro. ¿Qué horas son? Hay un comedido le dice las 5 y ahí suelta la piedra. Nos vemos mañana en mañana. ¿Ya? Y trabajar sábados, domingos, bueno, pero lo que dice la ley. Un privado que esté contratado con la tradicional o como aliado, problema de ley. Usted tiene 10 días para llegarme, trabaja sábados, domingos, de noche, si tiene que ir a traer el equipo, el cemento. En cambio acá, lo que hago como público es lo mismo esfuerzo que me toca comprar una retroexcavadora para comprar un plan o un clavo. Yo tengo que hacer compras públicas, hacer COVID, analistas, informes, para ahí se olvida de contestar una pregunta, se cayó el proceso. Y hasta son mecanismos. O sea, estoy un poco avanzado más a la cara por las preguntas.
Porque Pero esa pregunta la debería contestar el arquitecto porque él fue el director de planeación. Y usted tiene que decir por qué no funcionan los mercados. Ustedes saben mi punto de vista y yo lo hago como un ciudadano más. claro, y encima los túticos que están haciendo la Yo la quisiera que me permitan regresar al tema de la vivienda y les tengo una pregunta concreta. El Estado hace esfuerzos por promocionar la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Sin embargo, también tiene en la ley una política pública de incentivos para mejoramiento de vivienda. Hay presupuesto, hay todo un marco legal existente, pero no veo que tenga aplicación. ¿Qué explicación le da usted? ¿Cómo le encuentro? ¿O qué deberíamos hacer para operar en esa línea que a mí me parece es importante para las ciudades? Vamos a lo mismo porque es muy bueno que participen. Pero, Víctor Hugo, usted sabe el punto de vista de los mercados, y un poco por respeto, no voy a mencionar, pero no soy la autoridad indicada. Yo puedo opinar como un ciudadano más. Como yo siempre digo, hay horas donde yo comparo la obra como una pasarela, donde está bonita la jaula y el paso está dentro. Para mí lo importante es el paso. Pero lamentablemente yo, desde mi punto de vista, para hacer pasos a nivel de puentes o casas o mercados, yo solo me tengo que ocupar de la jaula. Es otra institución, otra clase tiene que ocuparse que el favorito esté bien, que tenga alimentos, que esté bien. Pero por nada no sucede. ¿Ya? Pero eso es cosa de otras personas. Ya. El Minubi regala casas. Va al municipio y el municipio sí le puede regalar casas al Minubi, porque no se van a vender. El Minubi hace casas como el Boyer mismo, que hicieron 200 casas, donde todos participamos, dándoles agua, haciendo la urbanización, dándoles alcantarillado, dándoles el material pecho de nuestra mina para que hagan las comunicaciones, y el Minubi regaló. Ahí sí hicimos una base de datos de gente ya del último extremo, por iluminación, o a los que les desplazan en GAT porque pasamos por hay casas encima del río. Pero a ellos les desplazamos y les regalan ahí. Nosotros no hacemos, nosotros tenemos que hacer casas para vender. El municipio hace lotes modernos con servicios para vender, no los podemos regalar. El único que puede ser el municipio, el gobierno, que si hacemos varios convenios. Claro. La solución dice, el arquitecto son los temas por los que yo más paso hablando para el Santo Domingo, pues son datos. En realidad tenemos un déficit de cantidad de vivienda y de calidad de vivienda. Entonces tenemos estudios, por ejemplo, en Ciudad Verde, que hay barrios, casitas chiquititas de 2 dormitorios donde viven 14 personas. Duermen por ahí con cañas con un techo y se meten fácilmente. Y eso no está bien. Eso es la mayor necesidad que hay. Es decir, que nos faltan 14 viviendas aquí. Hay 60.000 que están en ese estado, que están con techos rotos y todo. Sí, hizo el alcalde un proyecto que lo sabemos nosotros, en donde entrábamos a esos puntos y les mejorábamos la vivienda. Entonces, si había visto ese proyecto, el gobierno nos daba pasos donde vamos y tenemos inventariado que su casa hay que cambiar el baño, hay que cambiar una puerta, hay que cambiar el foco, hay que cambiar un zinc, y hacemos como kits para ir entregando a cada vivienda. Y cada vivienda tiene que comprometerse en hacer el trabajo y quedan como veedores, los reguladores de sus vecinos. Son 20 gente que le va a dar estos dos. Y aquí los otros 18 van a estar felices que se lo haga y no voy a vender los focos, que son pasos. Y van a vender los baños, entonces ya no se podemos dar. Y no puedo poner uno para un técnico para tantas casas. Entonces ahí estamos retrancados. Pero principalmente fue porque el gobierno intenta más bien dar vivienda nueva que modificar o adecuar las antiguas. Ahora, ¿qué nos dijo el Minubi? Ok, yo le voy a dar la plata para que arregle las casas como quieren, que haga sus kits y regale, me parece súper bien, y aparte tacos, todo lo que hagamos. Pero primero hay que crear agua potable. Primero hay que crear alcantarillado, pero tiene que ser las vías. O sea, no van a hablar casas donde no haya alcantarillado. Entonces, esa fue la prioridad y en el plan maestro que tenemos nosotros, a veces ejecutando, mientras los coreanos, viene el tongo, o viene la parte vial, porque para poder llegar a ese nivel más bajo de cada familia, tienes que dejándoles con vías, con ciudad ciudadana y todo eso, harán los nuevos alcances. Esa es un poco la razón, no hay los recursos localmente, y que nos pueden dar los recursos nos ponen en condiciones bien complejas de desarrollar. Nada más. Ya, para acabar.
Solo, ya les acabo de decir que vamos a saltar las dos últimas láminas porque se acaba el tiempo, que es el caso de estudio real estratégico para la reducción de residuos sólidos. Esto se hizo en junio del 2022. Fíjense que se adjudicó en el 11 de agosto. Nos llevó apenas 2 meses. 2 meses correstar una obra de $90 millones. 2 meses. ¿Ya? Y es un aliado para 8.5 años. Estamos recién pasando el tercer año. Para como parte de esto, fíjense, la negociación fue maquinaria nueva, todo es nuevo, maquinarias eléctricas nuevas, la garantía ambiental, que siempre me dedico un ratito. Nosotros empezamos acá y fuimos parte del medio ambiente, por parte del CEO, intenté sacar una garantía de todo el riesgo ambiental. Porque el complejo ambiental, no sé quién fue, se le ocurrió poner el basurero de la ciudad, el complejo ambiental de la ciudad, en un paraíso. Ustedes van a conocer nuestro complejo ambiental y encuentran que hay 2 ríos que pasan por ahí, uno es el río Salgana, que es un paraíso abajito, hay hosterías y todo, y le pusieron ahí, cuando tenían otros 5 sitios probables que eran más fáciles, le pusieron ahí. Entonces hay juicios, hay reclamos, que fue como una vendetta de alguien que ahí me pongo y pongo ahí. Ya está. Entonces, el peligro es latente en un problema que está muy mal manejado y estamos insinuando recibiendo el delito de la basura. O se derrama basura que estaba al borde mismo de los ríos y tenemos que pagar un montón de indemnización. Yo fui y hablé con todas las pruebas de aquí, fui aquí a hablar con el presidente de la asociación de aquí, de aseguradoras del país, dije, vea, quiero una garantía de $3 millones de todo riesgo ambiental. Para que se pase un evento, tengo los recursos, me dijo, no lo vamos a dar. Yo me puedo garantizar, tengo bienes, tengo recursos, no lo vamos a dar. Realmente el máximo de todo no es cobrar, y no le damos porque es público. Porque finalmente en alguna lluvia, un día sábado a la madrugada, que hay una tormenta y alguien tiene que levantarse a cerrar una compuerta o abrir una compuerta, ese no va a estar y se va a dañar. Cuando sacamos nuestro aliado estratégico, le dijimos a todos los privados que participaron, si usted quiere trabajar conmigo, usted me trae una pulsa de todo el riesgo ambiental de $3 millones para el complejo ambiental. Y a ellos sí lo hicieron. Porque son privados y ellos pueden pagar. Y finalmente la seguridad sabe que ese sí va a cuidar, porque dejó garantías de su propio patrimonio. Entonces, esta ciudad ya tiene todas las garantías posibles. Hacen una planta de combustible a través del plástico, reciclaje de plástico con pirólisis, esa es otra charla que vamos a dar. Y ahora usar ese combustible en muchos carros, en muchas motos, es una maravilla. Somos los únicos del país. Como anécdota vino el alcalde de Santa Cruz y nos decía en una charla, ¿cómo hizo? Yo soy de Galápagos, tengo el respaldo de todo el planeta en temas ambientales porque soy Galápagos y no puedo hacer. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? Esto ya estamos sacando combustible, vamos a ver que hay una inauguración de poquitos días más, que tampoco nos costó una planta de $3 millones. Esa planta la hizo directamente el privado, lo va a administrar durante 8.5 años y al final pasa a ser parte del municipio. Pero lo único que hicimos nosotros fue darle la necesidad y darle el terreno. Entonces, ustedes debemos incomodar. Finalmente estamos haciendo generación de energía con gas metano y también nos entregan las camionetas y también nos entregan 40.000 cables que vamos entregando cada año gratuitamente a los bachilleres de la ciudad o a los institutos o cuando hay campaña de reciclaje que nos regalamos. Entonces, esas son ventajas que ningún contratista en obra tradicional da. El privado tiene que compartir parte de sus utilidades en eso y por supuesto, ojo, ¿no? Eso a ellos les da también beneficios económicos, impuestos, también lo bajan impuestos de ellos. Se distribuye mejor. Y ahora estamos con los fondos de carbono y algunas cosas muy interesantes y ya no voy a poder hablar. Vamos a repetir los otros. Este es de vivienda, porque aquí tenemos 2 de vivienda. Uno tiene un aliado de 209.000 y otro de 192.000. Hemos hecho aliados comprados hasta de $45.000. Me lleva 8 días. Y digo, vea, tengo que cerrar ese cerramiento, usted haga, pero le pago en 6 meses. Usted quiere, bueno, hacemos un concurso, ganan y en 8 días ya están trabajando. Es el mismo proceso en lo tradicional, 2 meses, 3 meses. Esa es la actividad de nuestra empresa pública, ¿cierto? Y la última que tengamos para esta sí es importante, de las 239 viviendas en el Boya. Este fue el contratista que... Anoche sí lo terminamos como área estratégico, ¿no? Sí, ese es el monto, ¿verdad? Esto se hizo contratación pública tradicional. 2 meses. ¿No? Pero este tuvo 2 procesos que se cayeron.
Eso, al tercer intento logramos contratar, nos llevó más de un año. Y estas viviendas eran intermedias, más barato del privado, luego ellas, sino más caro, la habitación directa. Yo sí peleo bastante con nuestro alcalde, ya vamos con constructores, damos trabajo, finalmente se hagan garantías, aunque no se tiene la misma calidad de la administración directa, porque ahí no hay concurso. O sea, si yo tengo la maquinaria de la empresa, pues, mando al otro día a hacer calles o arrastrar. Ya, eso creo que teníamos previsto, ¿cierto? Ya, estuvo bien rápido todo, ya creo que no lo voy a responder. Nosotros, la mayoría, o bueno, algunos, somos más que todo usuarios, ¿no? Somos ciudadanos de la sociedad civil. Mi pregunta es, desde su experiencia, porque yo he visto un poco su trabajo, ingeniero, de su experiencia, y estamos incluso en un curso de gerencia, de su experiencia, si bien es cierto, el rol acostumbrado de la ciudadanía ha sido a comportarse como un usuario final, o sea, quejas, denuncias, por el tipo de servicio. ¿De qué manera o cómo cree usted que se puede mejorar el rol de la ciudadanía respecto a la toma de decisiones en la empresa que usted gobierna? No quiero que hable por todas. El rol de la ciudadanía respecto a la toma de decisiones. O sea, ¿de qué manera la ciudadanía es tomada en cuenta para las decisiones? Por un lado. Por otro lado, usted sabe que hay espacios de consulta a la ciudadanía precisamente para mejorar los servicios. Se hace eso. Y otra cosa, quiero, sigo con esto termino. El tema de los concejales, si bien es cierto, tiene una función de fiscalización. Entiendo que hay un directorio, ¿verdad? Que normalmente es nombrado un concejal afín donde la fiscalización es un poco más blanda, diría yo, por decirlo de esa manera. Yo más bien me enfocaría, ingeniero, usted cómo ve, cómo visualiza, cuál es su consejo respecto a que eso se mejore, porque insisto, estamos en un curso de gerencia y nos interesa que lo que hemos visto, obviamente, que me parece exitoso, se mejore. Entonces, el rol de la ciudadanía y el rol de fiscalización. Nosotros, para lo que hemos hecho en 6 años, de acuerdo, en 6 años que empezamos en una vereda sin nada, ni una tarjeta, ni un espero, se puede ver todo lo que he hecho en la empresa en 6 años, por eso nos hemos admirado por todo lado del país. Así básicamente porque hemos trabajado con un sistema de comunicación no tradicional. De hecho, una reunión bien larga, gracias por los empresarios de la PIN, los piñeros, por los temas de costos de tarifa, porque ellos les están tomando para $20,000, $25,000 mensuales. Fue parte de una ordenanza, pero ellos vienen, conversan con nosotros, hacemos mesas de trabajo muy rápidamente, jamás nos pasamos de 2 semanas, nos dan sus razones, si la tienen, entendemos y modificamos. Y así hemos venido trabajando con todos los gremios y con la ciudadanía como tal. Cuando existen zonas complicadas es difícil, ¿verdad? Nosotros damos servicios en zonas que yo antes, hace unos años, hablaba con el presidente del barrio. Ya, hoy hablo con el comandante del GDO que está ahí. Y ese que nos dice, vamos a dar tratamientos odontológicos gratuitos, medicina gratuita y vamos a esos barrios y tenemos que hablar con ellos. Y los muchachos entran con gente que les va guardando comunal, alguna casa comunal que ya dejó de ser comunal y dicen, ok. Y en realidad cuando les vamos a dar caramelos, tenemos que pedir permiso. Vamos a entregar unos de caramelos. Pero ahí aprovechamos para entregar la información de la capacitación ambiental, del reciclaje y todo. Entonces, hay estratos donde no se puede comunicar como una oficina. Pero principalmente, para todo esto es el resultado de que sí nos sentamos, conversamos con gremios, cada vez más bajo. Las asambleas ciudadanas nos resultan bien interesantes. Me parece que cuando nosotros entramos en 2019 había una herencia del señor Tirol, que estaban mejor organizadas que hoy. Ahí había una asamblea ciudadana que nos gustaba, hasta cuando hubo cambio y ya como otra dimensión. Pero es difícil, finalmente, nuestro alcalde usa el modelo de acupuntura urbana. Pero si quieran empezar un poco de eso, es un modelo que usa el arquitecto Jaime Elena, ya falleció, lamentablemente lo pude ver en Bogotá hace unos años. Él fue 3 veces alcalde de Curitiba y 2 veces gobernador de Curitiba, que está dentro de las ciudades más desarrolladas del país. Tiene varios libros de eso y hay en YouTube un montón de información. Que cuando vine al alcalde Lazo hace 8 años, nos sentamos con él. Y se adquirió él y empezamos a ver. Había un caos en la basura terrible, había pérdidas de más de $20 millones cada año, había un caos en lo mínimo, que había 65,000 perros callejeros en la ciudad, algunos tipos jauría que vivían por la Zapiti, salían a la madrugada, tenemos ya los ríos de los venezolanos,
ese tipo de problemas. Hemos identificado el caos que hay, tenemos deudas con correntistas, tenemos la ciudad llena de baches, pero a un nivel bárbaro. Entonces, la única cosa que tenemos es ocupar este modelo de trabajo que se llama acuicultura urbana, que es decir, cuando estamos tan caotizados que ahorita vamos a lo más grave, digamos, en la zona del Colón. Entonces, vamos aquí a trabajar, vamos a hacer la basura aquí primero, acá estamos ya con concentraciones peligrosas de roedores de basura, y así. Y como nos fue bien, algunas cosas simplificamos, eso empezó a terminar y después a irradiar a otros barrios. Pero eso en todo, en agua potable, el tránsito, en seguridad ciudadana, básicamente no era una planificación, era básicamente atender lo más urgente y desatendiendo algunas otras cosas. Bueno, hay que la plata ahí, pero vamos a hacer esto. Así se fueron los primeros años, por supuesto, con el tema de la pandemia que nos cambió la vida a todos. Esta empresa se formó en diciembre del 2019. Nos entregaron 1,5 millones para funcionar, yo tuve que pagar el municipio, y yo tenía que hacer todo lo que se están viendo desde el primer mes. Y contratamos a 80 funcionarios, 80. Ya teníamos más de lo que contratamos de servicios, teníamos toda la estructura para la pandemia. Y lo primero que hicieron, prohibido hacer contrataciones. Entonces ya no podíamos contratar nada de los aliados, ellos estaban viendo en la casa. Pero tampoco los podían despedir, porque la gente eso, que no podíamos despedir a la gente. Se metían 80 personas, ¿qué hacemos? Y nos dedicamos a ayudar en el tema de pandemia a hacer los kits de comida, de piñas, de tantas cosas, éramos los más organizados en eso. Y salimos a la ciudad a repartir por todos los lados. Pero son cosas que suceden en esta vida pública. Puede ser una buena experiencia, aunque yo quiero dedicar a mis negocios privados, a mi familia. Pero sí queda, como dice el alcalde, un camino trazado que las nuevas clases tienen que empezar. Eso respecto de... Pero los concejales en el directorio sí hay un concejal que se elige no tanto por la afinidad que debería ser. Pero yo lo hemos tenido con Glorita Garojo la primera vez, y con el comunicador, estuvo con nosotros Gonzalo, y estos 4 años, porque fue reelegido, Johnny Esquimas. Ya. Los problemas sociales no necesitan que haya un técnico especializado, porque realmente esos concejales nos transmiten lo de la gente de abajo, los que no tienen razones o no pueden soportar alguna cosa que les puede afectar. Y efectivamente, los administradores de la ciudad son fiscalizadores y legisladores son los concejales. Por lo tanto, son bien críticos con nosotros, siempre estamos yendo a reuniones, estoy aclarando, porque las ordenanzas para robo de basura, venta de llantas, venta de combustible, cualquier cosa que sea dinero, tiene que salir del Consejo Municipal. Entonces son largas tardes, largas de conversación, gracias a Dios, nunca hemos perdido nada. Hemos aportado esfuerzo, pero hemos logrado sacar adelante todos los proyectos, con las observaciones de las condiciones que a veces nos ponen a temas sociales más que materiales. Pero depende de la gente. Si usted quiere, desde mi punto de vista, yo con gusto que tengo una buena tarde, yo ya no pelees tanto, ¿qué cosas así? Porque yo, con este tema de que asesoramos a un montón de alcaldes, después de irme, estuve en Valle de Caracas, estuve entero. Yo veo, en Ambato pasa lo de aquí, porque la derecha acá es Ambato, tiene el mismo carácter que hay, que me gusta mis cuentas. Puta, y esas acciones de consejo son, y se pasa tiempo eso. Pero a ver parte de alcaldías, como Salcedo, que el alcalde Pacheco muy bueno, la alcaldesa Hermosa del apellido de Otavalo, lo manejan con cordialidad con los concejales. Yo les veo esas charlas de los debates que conversan, que se opinan, y en buena manera resuelven las cosas. En cambio, cuando uno empieza a generar confrontación, a veces innecesaria, a veces innecesaria, se generan bandos y un círculo de odio. Aunque sea lo mejor y aunque sí valga la pena, voto que no. Son las empresas, la gente no tiene mucha conciencia de eso. Me parece que el nuevo alcalde tiene que trabajar en eso. De las ciudades donde yo he trabajado, le tengo mucho afecto al señor Augusto Barrera cuando fue alcalde de aquí. Porque a pesar que hizo cambios en la parte de belleza de la ciudad, los bulevares y todo, él se va a trabajar con los niños y los jóvenes en educación. Entonces, él iba a las universidades, él mismo iba a los colegios y les decía a los profesores, díganles a sus alumnos que tienen que saludar a los mayores. Entonces, claro, ese concepto tomaron en algunos sitios. Yo cogí una universidad de Milagro, yo iba allá y hiciera de Milagro, pero ya más granito, y los muchachos todos nos saludaban al pasar. Entonces empezó a enseñar valores, que la gente haga con los buses, o yo construí un lugar de las Naciones Unidas, parte de las paradas del trolebús,
Y en el tiempo de José Barrera, era parte de todos los funcionarios municipales que tenían que hacer educación. Ya no era solo la obra o socializar el proyecto o el mercado. O sea, tenían que usar los viejitos en basura. Tenían una protección porque en Quito en ese tiempo permitían a los minadores urbanos meterse en los basureros, ya está prohibido. Y tenían guarderías y escuelas ahí, porque los padres estaban metiendo basura y los hijos ahí estaban metiendo basura. Pero iban psicólogos y les decían a esos niños de 9, 10, 12 años, chica que está al lado, es sagrada, es como tu hermana, tu mamá. Y yo admiraba mucho eso. Que no les explicaban solamente de la basura, que tienes que reciclar, les decían, tienes que defender y tienes que cuidar, tienen que ser. Entonces yo veía un cambio de comportamiento abismal de sus padres que después que iba, tenían un vocabulario pero de asustarse. Pero cuando era un extraño y les habló de esa manera, empezaron a cuidar de las familias, las compañeras. O sea, hay bastante que trabajar en la ciudad. Como les dije, aquí los podemos empezar a tratar pero yo sí quiero decir algo así, sin afán de adular ya. Yo les decía, todo gobierno se apoya en un sector político, que es el que toma las decisiones, y un sector técnico, ¿no es cierto? Si hay un buen equipo técnico, le ayuda muchísimo al sector político. Lo ideal es que este sector político sea sólido, fuerte, y los técnicos, bueno, los pueblos son grandes, ¿no? Estamos ante un ejemplo de un buen técnico, que además de buen técnico, tiene condiciones humanas, como él mismo lo dice, él más que ingeniero es un humanista, y lo quiero valorar en ese sentido. Felicitaciones, muchas gracias. Estoy dando que de PECOM se formó nueva, casi todos son muchachos de Santo Domingo, o los que no ya se han interesado, pero sí me preocupaba mucho trabajar con 2 o 3 que son de mi edad un poco mayores, pero estos son gente joven de Santo Domingo, que han tenido que soportar muchísima presión, porque en el PECOM están los cremas y tienen los mejores sueldos, y son los que por poco nos mantienen el municipio, son los comunitarios generales que... Pero en realidad, sí me preocupaba de gente que sepa 2 o 3 idiomas, porque no hemos hablado de los coreanos, de la gente francesa, para la energía, pero ellos pueden salir, yo casi no aparezco, yo voy a un montón de sitios y me saben que soy profesor de PECOM, porque no es mi estilo estar en la inauguración y en los fines, y ellos igual. Acabamos de hablar grandote, y el muchacho está todo bien, cuánto estoy en pendiente, ahora tiene que arreglar, y a la inauguración ni vamos, porque finalmente estamos ganando dinero porque sabemos. Y lo que sí, algo que les guste, les motivo para que estén felices, porque la presión de trabajo es baja. Ellos trabajan conmigo 10, 12 horas diarias. Pero cuando tienen que salir fuera del país, les mando con mejor los agrados. Porque aparte vamos súper bien representados a Colombia, o a Chile, o a Uruguay, y nos mandan felicitación. Entonces, lo que ha hecho el alcalde Velasco es crear líderes. ¿Ya? Gente que sea esperanza y futuro para la ciudad. Claramente nosotros somos muy pasajeros. Pero ellos ya tendrán un herramienta, algunos tienen, otros tendrán que lograrlo, pero se van a quedar. Entonces, ese es el cambio, ¿no es cierto? Que se tiene que ir haciendo en todas las ciudades, es bien difícil, el municipio es bien grande. La gente debería pedir datos, cuánta gente va en el municipio, cuántos están en el mapa, cuántos están en el tránsito, cuántos están en el PECOM, y ir determinando a la gente como autocrítica quién mismo, cómo están haciendo. No se preocupa de nada. Hicimos pilotes en el Bombolí, pilotos, que son horas un poco especialmente de civil. Y trabajamos día y noche, y había luces y bus y todo. Nunca subió nadie, fui muy crítico de los civiles de aquí, de Brasil, somos amigos. Cuando vinieron de todas a ver, desde aquí que están viendo el relajo, me están preguntando qué estaban haciendo ahí arriba. Entonces sí hay que trabajar en esta parte de identidad, en las escuelas, en los colegios, concursos de libros, pero de cosas tradicionales de Santo Domingo. O sea, estamos con muchos, la ciudad, 76 años, 800,000 personas. No, está impresionante. Gente entra y sale, nadie viene. Entonces, pero si la educación mismo, que no nos corresponde a nosotros como tal, está deficiente, en eso estamos perdidos. Porque la gente va a seguir en esta ciudad para venir a hacer plata. Los grandes empresarios de las minas, que es un rubro importante, o sea, ninguno de ellos hace. Cuando hago reuniones con ellos, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, pero tienen sus negocios aquí porque aquí les hacen un montón de plata. Pero finalmente, los ingenieros no. Ellos sí se organizaron para decir, alguien de la familia tiene que estar al frente. Entonces ya viven aquí la necesidad de tener una ciudad limpia, de tener una ciudad segura y la colaboración. Pero a nivel
de estratos bajos sí estamos o sea, ahí nadie sabe nada, ni cuándo pueden, ni cómo pueden, ni nada. Entonces, ahí hay que trabajar bastante. ¿Lo dejamos ir? Sí. Gracias.